en el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso este lindo conjunto. Es para niños y niñas y es para 3 a 6 meses. Ahora el punto que vamos a usar es el punto ondas de cristal. Es un punto precioso, fácil de tejer y muy acogedor. Ahora estén pendientes de la mantita que ya pronto se los voy a mostrar. En este paso a paso les voy a enseñar cómo tejer el overol, la chaquetita, el gorrito y los zapatitos en esa orden. Fácilmente también se puede tejer más grande o más pequeño. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse, activar la campanilla de notificaciones y si les gustó este video, por favor denle like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Bueno, para empezar y tejer este lindo conjunto, primero vamos a tejer este lindo overol. Esta es la lana que yo voy a usar, es una lana para bebé número 3. En total, para la medida de 3 a 6 meses, vamos a necesitar 144 gramos de lana. También van a necesitar 4 botones de 12 milímetros. Para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y también les dije la cantidad de lana que van a necesitar para esta medida. Bueno, aquí para continuar tengo 86 cadenas. Esta cadena sin estirar ni nada está midiendo aproximadamente 40 centímetros, que son más o menos 15.75 pulgadas. Ahora si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos está bien. Continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para iniciar la primera vuelta tengo... Bueno, aquí para iniciar la primera vuelta, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, en esta cuarta cadena aquí vamos a hacer un punto alto. Ahora, estas 3 cadenas que han quedado aquí al inicio cuentan como un punto alto, más el punto alto que acabo de hacer, llevo 2. En total voy a hacer 8. En la siguiente cadena voy a hacer 1, 3, 4, 5, 6, 7, ahí está, 8 puntos altos, incluyendo las 3 cadenas. Tengo 2, 4, 6, 8. Ahora, en la siguiente cadena voy a hacer la primera esquina. Las esquinas en esta primera vuelta van a consistir de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Ahora, este aquí es el delantero. Ahora vamos a hacer las mangas. Para las mangas o el hombro voy a hacer un total de 24 puntos altos. Así es que en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto y así voy a continuar hasta tener 24 puntos altos. Continúen y hagamos estos 24 puntos altos. Terminé de hacer estos 24 puntos altos. Esta aquí va a ser el hombro o una de las mangas. Ahora en la siguiente cadena voy a hacer la segunda esquina y lo mismo, voy a hacer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Ahora vamos a hacer un total de 16 puntos altos, así es que empezando en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Esta parte aquí va a ser la espalda. Así es que continúen, terminemos de hacer estos 16 puntos altos, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 16 puntos altos para la parte del frente. Ahora en la siguiente cadena aquí voy a hacer la tercera esquina. Así es que vamos a hacer un punto V, punto alto, 2 cadenas, punto alto en esta misma cadena. Ahora vamos a hacer la segunda manga y lo mismo, vamos a hacer 24 puntos altos. Así es que empezando en la siguiente cadena hacemos un punto alto y así hasta tener 24 puntos altos. Terminé de hacer estos 24 puntos altos para
la segunda manga o el hombro. Ahora me hacen falta 9 cadenas. En la siguiente cadena voy a hacer la cuarta esquina. Así es que vamos a hacer un punto V o punto V. Ahí está el punto V, punto alto, 2 cadenas, puntos altos. Ahora aquí vamos a terminar con estos 8 puntos altos. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer estos últimos 8 puntos altos y así terminamos ya esta primera vuelta. Al final de esta primera vuelta, incluyendo cada una de las esquinas, tengo un total de 88 puntos altos, incluyendo también estas 3 cadenas al inicio. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora miren, encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a trabajar un punto bajo, pero por la barrita de atrás de este punto alto hasta llegar aquí a la esquina. Así es que en el siguiente punto alto por la barrita de atrás vamos a hacer un punto bajo en el siguiente y así hasta llegar al último punto alto de este delantero. Ahí está. Ahora tengo esta primera esquina, el espacio de las 2 cadenas. En este espacio vamos a hacer 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos en este mismo espacio de 2 cadenas. Ahora, antes de continuar es muy importante poner un marcador de puntos aquí en el espacio de las 2 cadenas. Ahí. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo en cada uno de estos puntos altos. Vamos a hacer un punto bajo por la barrita de atrás de cada uno de estos puntos hasta llegar a la siguiente esquina. Recuerden, adentro de cada esquina van a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí. Van a hacer 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos. Y luego van a continuar y trabajar estos puntos y terminar ya la segunda vuelta. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer la segunda vuelta. Aquí al final, encima de la tercera cadena, hice mi último punto bajo. Al final de esta vuelta tengo un total de 104 puntos bajos. Hemos aumentado 16 puntos porque en cada esquina hemos hecho 4 puntos. Ahora, para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y voy a girar. Estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Los puntos que ustedes van a contar van a ser los puntos altos, no las cadenas. Ahora, para esta segunda vuelta, empezando encima de este primer punto bajo por las 2 barritas, voy a hacer un punto alto. Ahora voy a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos bajos hasta llegar al espacio de las 2 cadenas, pero voy a meter el gancho por la barrita de atrás de cada punto bajo. Ahí está, llevo 3. Ahí está, 11 puntos altos. Luego tengo aquí las 2 cadenas. Voy a retirar este marcador y en este espacio de 2 cadenas voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora aquí es más fácil ver el espacio de las 2 cadenas, pero igual voy a regresar este marcador ahí. Y ahora voy a continuar trabajando un punto alto por cada punto bajo, pero por la barrita de atrás. Miren aquí, está el primer punto bajo. Vamos a jalar un poquito para que se mire ahí la barrita de atrás y voy a hacer lo mismo. Un punto alto en cada uno de estos puntos hasta llegar a la segunda esquina, donde vamos a hacer lo mismo que acabo de hacer aquí. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y así vamos a trabajar cada una de las esquinas. Ahora al final de esta vuelta número 3 vamos a tener un total de 120 puntos altos. Recuerden que estamos aumentando 4 puntos en cada esquina. Son 4 esquinas, así es que 4 por 4 son 16. Así es que continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 3. Al final de esta vuelta tengo un total de 120 puntos altos. Ahora para la vuelta número
4. Vamos a hacer una cadena y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer puntos bajos y lo mismo, miren, empezando encima de este primer punto alto, vamos a hacer el primer punto bajo y siempre me gusta hacerlo metiendo el gancho por las dos barritas aquí en el primer punto y el último. Ahora en estos puntos aquí voy a trabajar un punto bajo pero por la barrita de atrás hasta llegar a la primera esquina. Ahí está, tengo 3. 13. Ahora tengo la esquina. En este espacio de 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos. Y así vamos a trabajar cada esquina. Vamos a regresar el marcador aquí, marcando las 2 cadenas. Ahora van a continuar y hacer lo mismo. En cada punto alto van a hacer un punto bajo por la barrita de atrás y cuando lleguen a cada una de estas esquinas van a hacer lo mismo que acabo de hacer aquí. 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos. Ahora al final de esta vuelta número 4 vamos a tener un total de 136 puntos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4, tengo un total de 136 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 5 hacemos 2 cadenas y giramos. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan. En esta vuelta vamos a hacer puntos altos, así es que para empezar, encima del primer punto bajo voy a hacer un punto alto. Ahora voy a trabajar un punto alto en cada punto bajo, pero por la barrita de atrás hasta llegar a la primera esquina. Tengo 2. 15 puntos altos. Ahora tengo las 2 cadenas. En este espacio vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y vamos a continuar ahora haciendo lo mismo en cada punto bajo. Vamos a hacer un punto alto por la barrita de atrás y cuando lleguemos a cada esquina vamos a hacer lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora al final de esta vuelta vamos a tener un total de 152 puntos altos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 5. Terminé de hacer la vuelta número 5, tengo un total de 152 puntos altos al final de esta vuelta. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer una cadena y voy a girar. En esta vuelta vamos a hacer la vuelta de puntos bajos. Empezando encima del primer punto alto hacemos un punto bajo y en cada uno de estos puntos bajos por la barrita de atrás hacemos un punto bajo hasta llegar a la esquina. Aquí tengo 4. 17. Retiramos el marcador. En el espacio de las 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos. Regresamos el marcador y continuamos con el resto de los puntos altos, trabajando puntos bajos por la barrita de atrás hasta que lleguen a cada esquina. Y en cada esquina van a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer aquí. 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos. Ahora al final de esta vuelta número 6 vamos a tener un total de 168 puntos bajos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6. Al final de esa vuelta tengo un total de 168 puntos bajos. Ahora vamos a dividir las mangas. Miren, para cada una de las secciones, cada uno de los delanteros tienen 19 y 19. Cada una de las mangas tengo 46 y 46 y aquí para la parte del frente tengo 38 puntos. Así es que se hace un total de 168 puntos. Ahora para la vuelta número 1 vamos a comenzar a contar vueltas porque vamos a dividir aquí las mangas. Así es que para hacer esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer 2 cadenas, voy a girar
Ahora miren, empezando encima de este primer punto bajo, por las dos barritas hago un punto alto. Ahora voy a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos bajos, pero siempre por la barrita de atrás hasta llegar a la primera esquina. Así es que continúen. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la primer manga. Terminé de hacer estos 19 puntos altos para el delantero. Ahora aquí está la primera esquina, ya retiré el marcador. En esta esquina aquí vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora este delantero tiene 21 puntos altos. Para dividir la primer manga vamos a hacer 8 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me voy a saltar estos puntos de la manga que son 46 y en la segunda esquina, que es aquí, vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahí está. Ahora, si ustedes quieren agregar más cadenas aquí debajo, lo pueden hacer. Lo importante es de que cuando terminemos esta primera vuelta, esta vuelta aquí nos quede en múltiplos de 4. Continúen ahora trabajando un punto alto por cada uno de estos puntos bajos y siempre por la barrita de atrás. Vamos a seguir así con el punto. Continúen, nos vemos aquí en esta tercera esquina para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos puntos altos para la parte del frente. Ahora aquí donde está la tercera esquina vamos a hacer 2 puntos altos. Ahora para esta parte aquí tengo un total de 42 puntos. Teníamos 38, 39, 40 con los 2 puntos que hicimos aquí, 41, 42. Así es que tengo 42 puntos aquí. Para dividir la segunda manga hacemos 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora me voy a saltar estos 46 puntos de la manga y en esta cuarta esquina aquí vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora vamos a continuar y terminar de tejer estos últimos 19 puntos al modo de terminar con 21 puntos altos aquí en este delantero. Continúen, terminemos de hacer esta primera vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Ahora al final aquí corté mi hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Yo voy a cambiar de color de hilo. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más hagan una cadena y vamos a hacer puntos bajos aquí en este delantero. Ahora al final de esta vuelta tenemos un total de 100 puntos. Esta parte aquí del frente o la parte de atrás, no estoy segura si va a ser el frente o el lado de atrás, tengo 42 puntos y cada uno de estos delanteros tienen 21 puntos y debajo de cada manga hay 8 cadenas, así es que se hace un total de 100 puntos al final de esta primera vuelta. Ahora para continuar y hacer la segunda vuelta vamos a dar vuelta aquí. Este es el lado revés, así es que yo con el color blanco voy a irme encima del último punto alto que hice, jalamos una lazada, una cadena y en este mismo punto aquí vamos a hacer un punto bajo. Ahora en esta segunda vuelta lo que vamos a hacer son nada más puntos bajos. En cada uno de los puntos altos vamos a hacer un punto bajo y cuando lleguen aquí donde están las cadenas debajo de las mangas, nada más van a hacer un punto bajo por cada cadena al modo de tener 8 puntos bajos aquí debajo de las mangas y luego van a continuar y terminar esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la segunda vuelta donde he hecho puntos bajos. Tengo un total de 100 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora encima de este primer punto bajo voy a hacer un punto bajo. Ahora en el siguiente punto bajo, que es el segundo, si contamos desde el inicio, 1, 2, en este segundo voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos en este mismo punto bajo. Aquí está. Aquí vamos a iniciar el punto. El punto es el punto ondas de cristal. Miren, ahí están los 3 puntos altos. Ahora me voy a saltar uno y en el siguiente voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Ahí está.
Ahora, para el resto aquí me voy a saltar 3, 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a hacer estas conchitas. Un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos en este mismo punto. Nada más al inicio lo hicimos así porque quiero quedar con conchitas en par. Así es que otra vez más me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto bajo voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Y así vamos a continuar hasta terminar esta tercera vuelta. Nos saltamos 3 puntos bajos y en el cuarto hacemos la conchita. Continúen así hasta el final, nos vemos ahí. Estoy al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho la primera vuelta del punto. Hasta aquí tengo un total de 25 conchitas y me hacen falta 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora me voy a saltar uno y en el siguiente voy a hacer la última conchita al modo de terminar con 26 conchitas. Quiero terminar con un número par para que cuando ya dividamos las piernitas se haga más fácil. Ahí está. Ahora, para terminar, me voy a saltar uno y en el último punto bajo voy a hacer un punto bajo. Y así termino esta vuelta número 3 con un total de 26 conchitas. Ahora, para la vuelta número 4 voy a hacer una cadena, voy a girar y encima de este primer punto bajo aquí voy a hacer un punto bajo. Esta cuarta vuelta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. Miren, tenemos la primer conchita, tenemos 3 puntos altos y un espacio de 2 cadenas. Ahora, en el segundo punto alto vamos a trabajar un punto bajo, enredarse por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas de esta misma conchita hacemos 3 puntos altos. Y ahí está, así es como vamos a trabajar cada una de las conchitas. Otra vez más tenemos la segunda conchita, en el segundo punto alto hacemos un punto bajo, enredarse por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas de esta misma conchita hacemos 3 puntos altos. Así van a continuar para el resto de esta cuarta vuelta. Al final vamos a terminar con 26 conchitas. Nos vemos aquí al final para mostrarles una vez más cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante, ya que el resto ustedes lo van a hacer. Nos vemos entonces. Estoy al final de esta cuarta vuelta, esta es la última conchita. Para terminar aquí al final siempre se van a ir encima del primer punto bajo o este último punto bajo y van a hacer un punto bajo. Y así es como van a terminar la vuelta y siempre de aquí en adelante vamos a tener 26 conchitas. Ahora para iniciar cada vuelta van a hacer una cadena, van a girar y encima del último punto bajo que hicimos en la vuelta anterior hacemos un punto bajo. Así es que se inicia con un punto bajo y se termina con un punto bajo. Tenemos la primer conchita, en el segundo punto alto, un punto bajo, enredarse por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas 3 puntos altos. Es lo mismo que hicimos en la vuelta número 3. Miren. Ahí está. Tenemos la siguiente conchita. Punto bajo, enredarse por frente. En el segundo punto alto, 2 cadenas, 3 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas. Y así vamos a continuar por el resto de esta vuelta número 5. Aquí vamos a estar repitiendo exactamente lo mismo que hicimos en la cuarta vuelta y siempre vamos a terminar con 26 conchitas. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el resto, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte, hice un total de 23 vueltas y me está midiendo desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 29.5 centímetros, que son más o menos 11.5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer son puntos bajos aquí, luego vamos a unirnos, trabajar unas 2 o 3 vueltas más y luego vamos a dividir las piernitas. Así es que aquí miren, para hacer aquí este primer delantero, esto es lo que vamos a hacer. Asegúrense de estar al lado derecho, este es el lado revés. Así es que miren aquí. Hice una cadena, al final aquí tenemos puntos bajos. En este punto bajo que está aquí voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta voy a hacer uno y así voy a continuar hacia arriba haciendo un punto bajo al final aquí de cada vuelta. Así.
Cuando llegue a la parte de arriba les voy a decir cuántos puntos bajos tengo. Así ustedes tengan el mismo número de puntos. Pero asegúrense de hacer un punto bajo aquí al final de cada vuelta. Bueno, para esta parte, como hicimos 23 vueltas, vamos a tener 23, 24 puntos bajos, porque aquí estoy haciendo uno extra. Y luego aquí, en esta vuelta de puntos bajos, van a ser 1. Aquí para el canesú tenemos punto alto, punto bajo, así que van a ser 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 al final, donde está la vuelta de cadenas. Así que nos vemos aquí cuando ya hemos terminado para decirles cuántos puntos tengo y continuar con la segunda vuelta. Terminé de hacer estos puntos bajos para este primer delantero. Tengo un total de 37 puntos bajos. Ahora, si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien. Lo importante es de que cuando hagamos el otro lado tengan el mismo número de puntos. Ahora, para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Miren, aquí empezando en este primer punto bajo voy a hacer un medio punto alto. Ahora, en el siguiente voy a trabajar un medio punto alto, enredarse por frente. En el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. En el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás. Y así voy a trabajar esta segunda vuelta. Asegúrense de hacer estos puntos un poco sueltos para que cuando terminemos aquí, esta parte no se les vaya a encoger. Bueno, así vamos a continuar. Medio punto alto, enredarse por frente y por detrás. Nos vemos aquí al final de la segunda vuelta. Terminé de hacer la segunda vuelta, aquí donde hemos hecho estos medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ahora aquí al final, encima del último punto, hice un medio punto alto encima. Tengo 37 puntos. Ahora, si ustedes esta parte se les encoge un poco, lo que pueden hacer es usar un gancho tantito más grande, uno de 3.5 milímetros, y así esta parte no se les va a encoger. Yo, como hice estos puntos un poco sueltos, no tengo ese problema, pero eso es lo que ustedes pueden hacer. Bueno, aquí para la tercera vuelta voy a hacer una cadena, voy a girar y ahora vamos a continuar hacia arriba haciendo lo mismo. Encima de este primer punto hacemos un medio punto alto y luego vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Este punto que sigue está enredarse por detrás, así es que hacemos un medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, por frente y así hasta terminar la tercera vuelta. Nos vemos aquí arriba. Terminé de hacer esta tercera vuelta de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí al final, encima del último punto, hice un medio punto alto. Tengo 37 puntos también. Ahora, como este mameluco es para niñas, los ojales van a estar a este lado y aquí es donde vamos a poner los botones. Pero si lo están haciendo para niños, entonces los ojales van a estar a este lado y aquí van a poner los botones. Vamos a trabajar este segundo delantero de igual manera como hicimos aquí, porque si notan yo no agregué ojales. Lo que vamos a hacer es los espacios que están en medio de estas dos vueltas de medios puntos altos son lo suficientemente grandes para que fácilmente pasen los botones. Continúen viendo, al final les voy a decir el tamaño de botones que yo voy a usar, pero por lo normal siempre uso 9, 10, 11 hasta 12 milímetros, pero al final les voy a decir qué tamaño yo voy a usar. Ahora vamos a continuar aquí por el cuello y fácil, esto lo vamos a hacer así, miren, vamos a hacer una cadena, aquí está el último medio punto alto, aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora en la siguiente vuelta, un medio punto alto, llevo 2 y en esta vuelta de puntos bajos, un medio punto alto. Aquí está, tengo 3 medios puntos altos. Ahora miren, tenemos el primer punto que es este donde está la vuelta de puntos bajos, pero yo me voy a ir aquí a este y voy a trabajar un medio punto alto, enredarse por frente, el que sigue medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás y así voy a continuar por todo el cuello. También aquí asegúrense de hacer estos puntos un poco sueltos para que no les vaya a afectar el tamaño aquí del cuello. Y ahí está, otro.
Para los puntos de las esquinas, nada más trabajan un medio punto alto, enredarse, bien sea por frente o por detrás. Miren, aquí estamos subiendo las mangas, luego vamos a irnos aquí para la parte de atrás, luego vamos a hacer la manga y vamos a terminar aquí. No hay nada de diferente. Miren, así es como se mira. Así es que continúen, terminemos de hacer aquí estos medios puntos altos por todo alrededor. Nos vemos al final. Terminé de hacer estos medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás aquí para el cuello. Tengo un total de 90 puntos hasta aquí. Ahora vamos a trabajar este delantero y lo vamos a hacer exactamente lo mismo como lo hicimos aquí. Aquí se los voy a iniciar ya que ustedes van a continuar y terminarlo. Es exactamente igual. Así es que aquí, miren, vamos a hacer una cadena. Aquí encima donde están las cadenas hice el último medio punto alto. Así es que aquí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo. Punto bajo en la siguiente vuelta. Estas son cadenas aquí, déjenme ver, así es que voy a hacer 2 aquí entonces, luego voy a hacer 1 en la vuelta de puntos bajos, luego 2, déjenme ver, sí, 2, luego 1, luego 2 y así hasta llegar aquí donde tenemos este punto. 2, luego en la vuelta de puntos bajos 1 y ahora vamos a continuar trabajando 1, 1 hasta llegar aquí. Aquí tal vez van a tener que hacer un pequeño ajuste al modo de terminar con el mismo número de puntos que hicimos en la primera vuelta aquí de este primer delantero. Para mí yo hice 37 puntos bajos, así es que yo voy a hacer 37 puntos bajos aquí. Luego voy a hacer una cadena, voy a girar y voy a hacer estas 2 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que continúen, terminemos de hacer este lado y luego vengo y les muestro cómo vamos a continuar para el resto del mameluco. Estoy por terminar este segundo delantero. Miren, aquí al final en el último punto voy a hacer un medio punto alto y así termino este segundo delantero y ahí está, esta parte está terminada, ya los delanteros están terminados. Miren, ahí está. Ahora, como este trajecito es para niñas, los delanteros van a ir así, ya que en la siguiente parte vamos a unir aquí los delanteros. Así es que miren, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Lo que vamos a hacer es unirnos aquí y para hacer esto, antes de continuar aquí al final, voy a hacer una cadena y en este espacio de este último medio punto alto que hice aquí al final voy a meter el gancho y voy a hacer un punto deslizado. Esto es para que mi hebra esté justamente aquí en este punto y no a un lado. Así es que vamos a poner este delantero del lado izquierdo encima del lado derecho y aquí vamos a meter el gancho en esta vuelta de puntos bajos. Miren, ahí están. Recuerden que hicimos 3 vueltas aquí. En la primera vuelta de puntos bajos voy a meter el gancho. Voy a jalar esta lazada aquí hacia el frente. Voy a hacer una cadena y de nuevo voy a meter el gancho por este mismo punto aquí al final y por el espacio del medio punto alto también. Jalo una lazada y hago un punto bajo, una cadena. Ahora voy a girar y justamente en este mismo espacio aquí de estos 2 puntos al final vamos a hacer una conchita de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahí está. Miren, ahí está esta conchita. Aquí estamos haciendo un aumento, ya que al final también vamos a aumentar otra conchita. Recuerden que la parte de la cadera de los bebitos es un poco más ancho, así es que aquí estamos agregando 2 conchitas más. Así es que ahora para continuar esta vuelta número 24, aquí voy a continuar. Teníamos 23 vueltas aquí para esta parte, así es que esta va a ser la vuelta número 24. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el punto. En este punto alto, que es el segundo punto alto, hacemos un punto bajo, enredarse por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas una conchita. Y aquí el resto es lo mismo, se trabaja igual. Aquí está la siguiente conchita, punto bajo, enredarse por frente, en el segundo punto alto, 2 cadenas, 3 puntos altos en el espacio de 2 cadenas y así se continúa
por toda esta vuelta número 24. Nos vemos aquí al final. Aquí van a ser sus últimos 3 puntos altos para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta número 24. Estoy al final de la vuelta número 24. Aquí está la última conchita que hice. Ahora vamos a hacer una más. Hasta aquí tengo un total de 27, incluyendo esta que acabamos de agregar. Ahora aquí al final, miren, tenemos la vuelta de puntos bajos de este delantero. Voy a meter el gancho ahí y por la última vuelta aquí de este delantero, miren ahí al final, voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo. Ahora aquí voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí o en estos 2 puntos voy a agregar la última conchita. Ahí está, hacemos 3 puntos altos. Ahora para terminar la vuelta, en el mismo punto, al final aquí donde hicimos esta primer conchita, vamos a meter el gancho allí y vamos a hacer un punto bajo. Y aquí está la vuelta número 24 con un total de 28 conchitas al final. En esta vuelta hemos agregado estas 2 conchitas aquí en el centro. Ahora para la vuelta número 29 vamos a hacer una vuelta más y luego vamos a dividir las piernitas. Una cadena, giramos y aquí vamos a iniciar con un punto bajo en realce por frente en el segundo punto alto de esta primer conchita. Luego hacemos 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. Ya aquí el resto es lo mismo con el punto punto bajo en realce por frente, 2 cadenas, 3 puntos altos en el espacio de 2 cadenas. Y así vamos a continuar para la vuelta número 25. Al final vamos a tener 28 conchitas. Nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 25. Aquí está la última conchita. Y miren, aquí está el inicio. Tenemos una cadena a un lado. Para terminar la vuelta nada más hacemos un punto deslizado. Y así terminamos ya esta vuelta número 25 con un total de 28 conchitas y así es como se mira. Y si notan también ya agregué mis botones. Estos botones son de 10 milímetros y estos los compré en una tienda que se llama Hobby Lobby. Así es que pueden usar botones de 9 y 10. De 12 milímetros es un poquito muy grande. Bueno, ahora lo que vamos a hacer aquí es dividir las piernitas. Miren, tenemos un total de 28 conchitas. Aquí estoy marcando estas 2 conchitas para la parte del frente. Estas son las 2 conchitas que agregamos cuando unimos aquí los delanteros. Así es que tengo estas 2 conchitas. Ahora, para las piernitas vamos a tener 12 conchitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora, estas 2 conchitas son para la parte de atrás y luego para la segunda piernita también tengo 12 conchitas. Así es que asegúrense de poner estos marcadores de igual manera, 2 para la parte del frente y 2 para la parte de atrás. Y para cada piernita tenemos 12 conchitas. Así es que aquí, miren, para continuar, primero vamos a dividir aquí el entrepiernas. Para hacer eso, aquí vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Miren. Aquí tenemos la primer conchita. A este lado tenemos 3 puntos altos. Vamos a hacer 3 puntos altos en realce por frente. 1, 2, 3. Ahora miren, en este punto bajo que está aquí, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente también. Así es que aquí llevo 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4. Ahora para dividir la primera piernita hacemos una cadena, nos saltamos estos 12 conchitas y en el punto bajo, miren que está aquí, de esta conchita, aquí, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente también. Ahora tenemos la conchita esta, tenemos 3 puntos altos, vamos a trabajar 3 puntos altos en realce por frente. Y en medio tenemos este punto bajo, aquí vamos a hacer un punto alto en realce por frente también. Y luego tenemos la segunda conchita de la parte de atrás, también hacemos 3 puntos altos en realce por frente. Todos estos puntos van a ser en realce por frente.
Ahora, aquí tenemos el punto bajo que está, miren ahí. Vamos a trabajar un punto alto, enredarse por frente también, al modo de tener 9 puntos altos para la parte de atrás. Miren, tenemos 2, 4, 6, 8, 9. Ahora para dividir la segunda piernita, hacemos una cadena, nos saltamos 12 conchitas y en el punto bajo que está aquí, donde tengo el marcador, hacemos un punto alto, enredarse por frente también. Ahí está. Ahora tenemos la conchita que sigue. Hacemos 3 puntos altos, enredarse por frente. Ahí está. Y en el centro, aquí está un punto bajo. Trabajamos un punto alto, enredarse por frente también ahí. Y así terminamos ya la parte del frente también con 9 puntos altos. Miren, tenemos 2, 4, 5, aquí está 6, 7, 8, 9. Para terminar, nos unimos encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que del punto alto, con un punto deslizado. Ahora vamos a cortar el hilo. Asegúrense de dejar el hilo un poco largo. Aquí creo que lo corté muy corto, pero igual nada más pasamos el hilo por esta última lazada y ya cuando terminemos las piernitas, para cerrar este hueco, nada más vamos a unir punto por punto aquí en ambos lados para que se cierre aquí ese hueco que va a quedar. Así que asegúrense de cortar su hilo un poco más largo. Bueno, ahí está. Ya dividimos las piernitas. Ahora vamos a trabajar esta piernita. Miren, este es el lado de atrás. Miren, así es que nos vamos a ir aquí al lado izquierdo y vamos a iniciar aquí en medio donde hicimos esta cadena. Ahí vamos a meter el gancho. Esta vuelta que voy a trabajar, que es la primera vuelta de la piernita, la vamos a trabajar también al lado revés. Si ustedes quieren agregar más cadenas aquí debajo para darle aquí a la medida de la piernita, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar, solo con una cadena, y voy a agregar una conchita aquí. Miren, voy a hacer una cadena y en este mismo espacio aquí voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahí está. Esta es la conchita que vamos a agregar. Ahora miren, nos vamos a ir aquí a esta primer conchita de las 12 que dejamos para la piernita. Pero lo que voy a hacer es esto. Miren, si me voy a hacer el punto bajo, enredarse por frente aquí, va a quedar un hueco. Para que no quede un hueco, voy a cargar el gancho y me voy a ir aquí donde está este punto alto que hicimos al dividir aquí el entrepierna. Voy a meter el gancho en medio del punto alto, voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, tengo 2 lazadas en el gancho y luego me voy a ir a la primer conchita. Voy a hacer un punto bajo, enredarse por frente, donde voy a cerrar estas 2 lazadas también. Y ahí está, si no queda un hueco aquí entre esta conchita y esta. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas de esta primer conchita vamos a hacer 3 puntos altos. Ahora esta parte es lo mismo. Como hemos trabajado el punto, hacemos un punto bajo, enredarse por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. Bueno, así es como vamos a continuar para esta primera vuelta. Continúen, nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta primera vuelta de la primera piernita. Aquí está mi última conchita, tengo un total de 13. Ahora aquí está el inicio, miren. Aquí a un lado vamos a irnos y nos vamos a unir con un punto deslizado y así termino esta primera vuelta con un total de 13 conchitas. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena, voy a girar. Aquí tengo la primera conchita que fue la última que hice al terminar la primera vuelta. En el segundo punto alto voy a trabajar un punto bajo, enredarse por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas voy a hacer 3 puntos altos. Aquí el punto es igual, punto bajo, enredarse por frente, en el segundo punto alto de la siguiente conchita, 2 cadenas, luego 3 puntos altos.
Así vamos a trabajar esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos aquí. Estoy al final de esta segunda vuelta de la piernita. Miren, hasta aquí tengo un total de 12 conchitas. Tengo la última conchita que está justamente aquí en el centro. Ahora vamos a reducir una conchita ya que hice la piernita y está un poco muy ancho, así es que voy a reducir esta conchita aquí que agregamos. Y para hacer esto, miren, fácil, aquí está la última conchita, tengo los 3 puntos altos. En el segundo punto alto de esta conchita del centro voy a hacer un punto bajo en realce por frente, y ahora me voy a ir aquí al inicio. Aquí iniciamos con una cadena y luego giramos en este espacio de cadena. Me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta segunda vuelta, ahora con 12 conchitas. Y miren, no se nota esta reducción, queda muy bien el terminado. Así es que ahora vamos a continuar con 12 conchitas. Y aquí, para iniciar cada vuelta, vamos a hacer una cadena, vamos a girar siempre. Y aquí tenemos la primera conchita. Tengo en el segundo punto alto, hacemos un punto bajo en realce por frente, 2 cadenas, y en el espacio de las 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. Y esta parte es lo mismo, ya saben cómo el punto se trabaja. Bueno, así van a continuar para esta tercera vuelta. Nos vemos aquí al final para una vez más mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante. Nos vemos entonces. Estoy al final de la tercera vuelta. Aquí está la última conchita, la conchita número 12. Para terminar, miren, aquí al inicio siempre iniciamos con una cadena y aquí es donde ustedes se van a unir con un punto deslizado. Y así van a terminar la vuelta. Ahora para la cuarta vuelta o iniciar cada vuelta van a hacer una cadena, van a girar y en la primera conchita hacemos un punto bajo en realce por frente, en el segundo punto alto, 2 cadenas y 3 puntos altos en el espacio de 2 cadenas. Y bueno, aquí ya el resto ya lo saben. Van a continuar así. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para la piernita, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar esta primer piernita. Miren, he hecho un total de 18 vueltas. Desde aquí, donde dividimos las piernitas, hasta aquí, tengo 18 vueltas. La última vuelta que hice, la hice al lado derecho. Ahora me está midiendo desde aquí, del centro hasta aquí, está midiendo aproximadamente 13 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas en 18 vueltas. Ahora, si ustedes quieren hacer aquí la piernita más largo, lo pueden hacer. Yo lo que voy a hacer ahora es nada más aquí darle forma a la parte de abajo del pantaloncito, de este trajecito. Así es que para hacer esto, miren, esto es lo que vamos a hacer. Aquí ya terminé la última vuelta, la vuelta número 18. Así es que aquí, para continuar con la vuelta número 19, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 2 cadenas. Inmediatamente aquí, miren, tenemos este punto bajo en realce. Aquí voy a trabajar un punto alto en realce por frente. Ahora me voy a ir a los siguientes 3 puntos altos y voy a trabajar un punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás. Ahora miren, me voy a ir inmediatamente a los siguientes 3 puntos altos, saltándome este punto bajo. Así es que voy a iniciar con un punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente. Me salto este punto bajo, me voy a los siguientes 3 puntos altos y de nuevo continúo con la misma secuencia. Punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás, y así vamos a continuar por toda esta vuelta número 19. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta vuelta número 17. Tengo un total de 37 puntos. Ahora aquí, para terminar, me voy a ir encima del primer punto, el primer punto alto, y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora aquí vamos a cortar el hilo y vamos a pasar el hilo por esta última lazada, ya que vamos a cambiar de color de hilo. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más van a hacer, se van a unir y van a hacer una cadena. Ahora para la vuelta número 20 voy a meter el gancho aquí en este mismo punto donde nos unimos. Voy a jalar esta lazada con el color rosa y voy a hacer una cadena.
Ahora en esta vuelta vamos a trabajar medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Empezando en este primer punto, está enredarse por frente, así es que voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, medio punto alto, enredarse por frente, y así voy a continuar trabajando estos puntos así como se presentan. Medio punto alto, enredarse por frente y por detrás. Ahora al final de cada vuelta voy a tener 37 puntos. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero esto es todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unas 3 o 4 vueltas. Continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Y todo lo que hacemos es medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Aquí para terminar, miren, se van a unir encima del primer punto con un punto deslizado. Van a hacer una cadena y de nuevo van a repetir lo mismo. Van a trabajar los puntos así como se presentan. Ok, terminé de hacer esta parte. En total hice 3 vueltas aquí en el color rosa. Así es que ahí está. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y esta parte está terminada. Así es como nos ha quedado. Continúen viendo. Al final les voy a dar las medidas. Ahora nos vamos a ir aquí a este lado. Miren, vamos a hacer esta piernita. Nos vamos a ir aquí debajo de la entrepierna donde está esta cadena. Vamos a meter el gancho. Vamos a jalar una lazada aquí. Y vamos a hacer una cadena. Ahora en este mismo espacio aquí de cadena vamos a hacer 3 puntos altos. Esta parte es exactamente lo mismo que hicimos con la primer piernita. Se trabaja esta primera vuelta del lado revés. Ahí está. 3 puntos altos. Ahora aquí tenemos este espacio. Si me voy directamente a la primer conchita que dejamos para la piernita, va a quedar un hueco. Así es que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a cargar el gancho. Vamos a irnos aquí. Miren, me gusta meter el gancho en medio del punto alto. Así, miren. Así queda aún más cerrado. O también pueden meter el gancho en el espacio. A mí me gusta meter el gancho así en medio del punto alto. Jalamos una lazada, quito 2 lazadas. Ahora aquí tenemos la primer conchita de las que dejamos aquí para la piernita. Meto el gancho en el segundo punto alto para hacer mi punto bajo en realce. Tengo 3 lazadas y cierro. Y ahí está, miren, así no queda un hueco. Ahora aquí vamos a continuar con el punto. Hacemos 2 cadenas y en el espacio de 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. Y aquí está la conchita. Ahora tenemos la siguiente en el segundo punto alto, punto bajo, enredarse por frente, 2 cadenas y en el espacio de 2 cadenas 3 puntos altos. Bueno, continúen así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta de la segunda piernita para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda piernita. Miren, aquí está la última conchita. Ahora, para que no quede un espacio aquí, lo que vamos a hacer es vamos a cargar el gancho y nos vamos a ir aquí. Miren donde está este punto alto que es parte del centro aquí, este último punto alto. Meto el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Ahora para terminar me voy a ir aquí a un lado donde tengo la cadena que hice al inicio. Voy a meter el gancho ahí y voy a unirme con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 1 de la segunda piernita con un total de 13 conchitas, incluyendo esta del centro. Ahora para la segunda vuelta hacemos una cadena y vamos a girar. Y aquí tenemos la primera conchita de este lado. En el segundo punto alto hacemos un punto bajo, enredarse por frente, 2 cadenas y en el espacio de 2 cadenas se hacen 3 puntos altos. Ya aquí el punto continúa igual como lo hemos hecho aquí para este proyecto. Punto bajo, enredarse por frente en el segundo punto alto, 2 cadenas, 3 puntos altos en el espacio de cadena. Bueno, continúen así para esta segunda vuelta. Aquí al final de la segunda vuelta vamos a reducir esta conchita para luego continuar con 12 conchitas nada más. Nos vemos entonces para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo 12 conchitas hasta aquí, tengo la última conchita y como les había dicho, esta conchita la vamos a reducir, así es que lo que voy a hacer aquí es, me voy a ir en el segundo punto alto de esta conchita del centro, voy a jalar una lazada, tengo 2 lazadas en el gancho y luego me voy a ir aquí donde hice la cadena al inicio, a un lado, voy a jalar una lazada y me voy a unir con un punto deslizado cerrando este punto del centro y ahí está.
Así termino esta segunda vuelta con 12 conchitas. De aquí en adelante vamos a continuar con 12 conchitas y para iniciar cada vuelta vamos a hacer una cadena, vamos a girar y siempre vamos a tener aquí la primera conchita, los 3 puntos altos. En el segundo punto alto hacemos un punto bajo, enredarse por frente, 2 cadenas y en cada espacio de 2 cadenas hacemos 3 puntos altos y ya saben, y aquí en adelante el punto es igual, punto bajo, enredarse por frente, 3 puntos altos. Al terminar se van a ir aquí, miren, a un lado donde está esta cadena, se van a unir con un punto deslizado, van a hacer una cadena, van a girar y luego van a continuar haciendo exactamente lo mismo que hicimos aquí, a este lado. Está hecho exactamente igual, van a hacer el mismo número de vueltas, luego van a cortar su hilo y van a continuar con el color rosa ya para terminar. Y recuerden, si quieren hacer la piernita aún más largo, lo pueden hacer para el tamaño que yo estoy haciendo basado en medidas estándares. Este está más que suficiente largo. Bueno, continúen así, terminen la segunda piernita y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la segunda piernita y miren, ahí está, ya están terminadas las piernitas. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a hacer una vuelta aquí por todo alrededor de las mangas. Esta vuelta que voy a hacer es opcional, no la tienen que hacer, es más decorativa que nada, es para que se mire mejor aquí, tenga un terminado más bonito. Así es que lo que vamos a hacer aquí es, miren, vamos a trabajar esta vuelta del lado revés, así es que vamos a meter el gancho aquí, miren, justamente en el centro donde están estas cadenas. Ahí miren un punto en el centro. Vamos a jalar una lazada, yo voy a usar este color blanco. Y aquí vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Me voy a saltar un punto de cadena y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto, en realidad aquí no hay puntos, tal vez el punto bajo y luego en este último punto alto que está en la mera orilla, ahí podemos hacer un punto deslizado. Ahora 3 cadenas y me voy a ir aquí al primer punto bajo que tenemos aquí para la manga. Ahí voy a meter el gancho, voy a hacer punto deslizado, 3 cadenas, me salto un punto bajo y en el siguiente punto deslizado, 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. Y así vamos a continuar por todo alrededor de la manga. Como les digo, esta vuelta es más decorativa que nada. Es para que se mire bonito. Y bueno, por el lado revés se mira así, pero por el lado derecho, miren, se miran como unas onditas. Así es que ese es el terminado que le voy a hacer aquí por toda la manga hasta llegar aquí al final. Así es que continúen, terminemos de hacer esto, luego van a hacer exactamente lo mismo aquí a este otro lado. Yo lo voy a hacer igual, así es que voy a hacer eso y luego vengo y les muestro ya este trajecito terminado. Terminé de hacer esta vuelta por todo alrededor de la manga. Aquí al final nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Luego hice este otro lado, lo hice exactamente igual y miren, así es como se mira ya terminado, se mira muy bonito. Es un terminado muy fácil de hacer. Y bueno, aquí está este lindo jardinero, peto, overall o enterito terminado, sin costura. La única costura que hay es esta que está aquí y está precioso. Y bueno, aquí está. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde acá arriba del hombro hasta el final aquí de la piernita está midiendo aproximadamente 47 centímetros, que son más o menos 18.5 pulgadas. Ahora desde debajo de la manga aquí hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 35.5 centímetros, que son más o menos 14 pulgadas. Desde el entrepiernas aquí hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 16.5 centímetros, que son más o menos 6.5 pulgadas. Y el pecho nada más por encima está midiendo aproximadamente 25 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Y esta medida, miren, desde el centro
centro del cuello hasta aquí al entrepiernas está midiendo aproximadamente 24.5 centímetros, que son más o menos 9.75 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este trajecito, peto, overall, mameluco o enterito, es para niños y niñas de más o menos 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde 0 a 3 meses hasta más o menos 24 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. El tamaño de los botoncitos que usé ya les había mencionado que eran de 10 milímetros. Ahora continúen viendo que a continuación les voy a enseñar cómo hacer la chaquetita del mismo tamaño y luego les voy a enseñar cómo hacer el gorrito y al final vamos a hacer los zapatitos para completar ya este lindo conjunto. Ahora, para tejer esta chaquetita, esta es la lana que yo voy a usar. Se llama Super Soft Baby Double Knit James C. Brett. Vamos a necesitar dos colores. Yo usé el color rosa como color principal y el color blanco. Para el color principal van a necesitar aproximadamente un ovillo de 100 gramos y para el color blanco van a necesitar aproximadamente 40 gramos. También van a necesitar 4 botones de 12 milímetros. Ok, para tejer este suétercito yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que se va a necesitar para el tamaño que estamos haciendo. Bueno, aquí para comenzar tengo un total de 54 cadenas. Ahora esta cadena sin estirar ni nada me está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que es aproximadamente 11.5 pulgadas. Ahora si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con la primera vuelta. Bueno, para la primera vuelta aquí, como les digo, tengo 54 cadenas. En la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4. En esta cuarta cadena aquí vamos a hacer un punto alto. Ahora, estas 3 cadenas que han quedado aquí al inicio cuentan como el primer punto alto. Ya tengo 2. En la siguiente cadena voy a hacer otro punto alto. En total voy a hacer 6 puntos altos. Tengo 3, 4, 5, 6. Ahí está, tengo 6 puntos altos. Ahora, estos 6 puntos altos representan el primer delantero. Ahora, en la siguiente cadena vamos a hacer una esquina. Miren aquí, vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2, una cadena, 2 puntos altos en este mismo punto. Esto aquí va a ser la primera esquina. Así es que vamos a marcar esta esquina poniendo un marcador de puntos en el espacio de cadena. Aquí, miren, en el espacio de cadena vamos a poner este marcador de puntos. Ahora, miren, para los hombros o lo que van a ser las mangas, tengo que hacer un total de 12 puntos altos. Así es que en la siguiente cadena vamos a hacer un punto alto. Y así en cada una de las cadenas voy a hacer un punto alto hasta tener 12. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí están, 12 puntos altos para el hombro. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer la segunda esquina. Así es que vamos a hacer 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos en este mismo punto de cadena. Y aquí vamos a marcar
esta segunda esquina poniendo un marcador de puntos. Y ahora vamos a continuar para la espalda. Para la espalda también voy a hacer 12 puntos altos, así es que en la siguiente cadena inicio con un punto alto. Tengo 1, en la siguiente cadena un punto alto, 2 y así hasta tener 12. Nos vemos ya cuando tengamos estos 12 puntos. Terminé de hacer estos 12 puntos altos para la espalda. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer la tercera esquina, así es que vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y aquí está la tercera esquina. Antes de continuar, marcamos aquí la tercera esquina poniendo un marcador de puntos en el espacio de cadena. Ahora vamos a hacer el hombro o la manga, así es que vamos a hacer 12 puntos altos también. En la siguiente cadena empiezo con un punto alto y en la siguiente un punto alto y así hasta tener estos 12 puntos altos. Terminé de hacer los 12 puntos altos para el segundo hombro. En la siguiente cadena ahora vamos a hacer la cuarta esquina. Aquí vamos a hacer 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Ahí está, marcamos aquí esta cuarta esquina. Y ahora vamos a terminar con estos 8 puntos altos. Así es que en la siguiente cadena hacemos un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que dije 8, pero no, son 6 porque iniciamos con 6 puntos. Ahí está, 6. Y aquí está la primera vuelta. Miren, les voy a mostrar de nuevo. Aquí iniciamos con un total de 54 cadenas. En la cuarta cadena después del gancho hicimos un punto alto y nos quedamos con estas 3 cadenas al inicio. Luego tengo un punto alto, 2, 4, 6 puntos altos, la primera esquina. Luego hicimos 12 puntos altos, la segunda esquina. Luego hicimos 12 puntos altos, la tercera esquina, 12 puntos altos, la cuarta esquina y terminamos con estos 6 puntos altos. Al final de esta vuelta tenemos, déjenme contarlos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 puntos altos al final de esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí en esta vuelta vamos a iniciar encima del primer punto alto, hacemos un punto bajo. Ahora vamos a trabajar puntos bajos en cada uno de estos puntos altos, pero por la barrita de atrás. El primer punto me gusta hacerlo agarrando las 2 barritas, pero ya el resto nada más voy a meter el gancho por la barrita de atrás del siguiente punto y hago un punto bajo hasta llegar al espacio de cadena. Así es que aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, ahí está, 8 puntos bajos. Voy a retirar este marcador y en este espacio de cadena voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, una cadena, 2 puntos bajos. 1, 2. Vamos a marcar aquí en el espacio de cadena de estos puntos aquí, vamos a marcar ahí y ahora vamos a continuar con lo mismo, empezando en el primer punto alto. Miren aquí por la barrita de atrás hacemos un punto bajo, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora tenemos la segunda esquina, retiramos el marcador y en esta esquina hacemos 2 puntos bajos, 1, 2, una cadena, 2 puntos bajos, 1 y 2. Aquí está la segunda esquina. Antes de continuar, regresamos el marcador en el espacio de cadena. Ahí está. Y ahora vamos a continuar para la espalda. Lo mismo, miren. Iniciamos aquí encima del primer punto alto por la barrita de atrás, un punto bajo y así vamos a continuar y terminar ya la segunda vuelta. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta segunda vuelta. Aquí hemos hecho puntos bajos. Al final de esta vuelta tengo un total de 80 puntos bajos. De aquí en adelante vamos a estar aumentando un total de 16 puntos al final de cada vuelta. Y vamos a estar repitiendo estas dos vueltas. Una vuelta de puntos altos y luego una vuelta de puntos bajos. Y siempre vamos a estarlo haciendo así como hicimos aquí, por la barrita de atrás de cada punto. Miren, estamos aumentando 16 puntos porque tenemos 4 esquinas. Y en cada esquina aumentamos 4 puntos, 4, 8, 12, 16. Ahora para la vuelta número 3 y 4 vamos a repetir lo mismo, pero yo voy a cambiar de color de hilo. Aquí voy a estar usando este color rosa. Ustedes pueden continuar con el mismo color, pueden usar otro color. Yo voy a usar este color rosa. Así es que aquí miren, voy a jalar esta lazada y voy a jalar aquí el color blanco. El color blanco se va a mantener ahí pendiente porque cuando regresemos de terminar las siguientes dos vueltas, nada más vamos a agarrar el color blanco y vamos a continuar. Bueno, aquí miren, en lugar de hacer un nudo aquí, nada más voy a jalar la lazada porque ese nudo no me deja cerrar el punto, así es que meto el gancho aquí. Otra manera es de no cerrar este último punto, que es el último punto bajo que hice aquí al final en las cadenas. Ahí vamos a jalar una lazada con los dos colores así. Creo que así lo voy a estar haciendo. Tiene un terminado más bonito. Y así cerramos el último punto bajo con los dos colores, pero yo voy a continuar con el color rosa y el color blanco, como les digo, ahí se va a mantener pendiente. Ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Estas 2 cadenas no cuentan. Cuando ustedes cuenten sus puntos, van a contar los puntos altos o los puntos bajos, no las cadenas. Yo sé que muchas personas se confunden y está bien, a veces nos confundimos, pero cuenten los puntos nada más. Los puntos son los puntos altos si estamos haciendo puntos altos o los puntos bajos si estamos haciendo los puntos bajos. Bueno, aquí para esta vuelta número 3, encima del primer punto bajo voy a meter el gancho por las 2 barritas y voy a hacer un punto alto. Ahora, en los puntos que restan hasta llegar aquí al marcador, voy a meter el gancho por la barrita de atrás y voy a hacer un punto alto. Ahí está, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Tengo 10 puntos altos. Tengo la primera esquina en el espacio de cadena aquí. Voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2, una cadena, 2 puntos altos.
1 y 2. Regresamos el marcador de puntos aquí al espacio de cadena y ahora continuamos con estos puntos altos aquí, empezando aquí por la barrita de atrás del primer punto aquí de este hombro. Vamos a hacer 1 en el siguiente, 2 y así vamos a continuar por esta tercera vuelta. Es lo mismo que hicimos en la segunda vuelta, nada más que aquí estamos haciendo puntos altos, claro está. Así es que continúen así. Recuerden que en cada esquina, miren, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. 2 puntos altos, cadena 2 puntos altos y no se olviden marcar aquí poniendo el marcador en el espacio de cadena y así vamos a terminar esta tercera vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la tercera vuelta. Tengo un total de 96 puntos altos al final de esta vuelta. Recuerden que les había dicho que al final de cada vuelta de aquí en adelante vamos a estar aumentando 16 puntos al final de cada vuelta. Si ustedes no tienen 96 puntos, asegúrense de regresar y verificar de que han hecho un punto alto en cada uno de los puntos bajos. Aquí tienden a ser donde las personas hacen el error, que a veces inician, miren, en este punto, en lugar de jalar aquí un poquito y empezar aquí atrás. A veces ahí es donde ocurren los errores, así es que asegúrense de verificar de que tengan exactamente ese número de puntos para poder continuar. Bueno, ahora para la vuelta número 4 voy a hacer una cadena, voy a girar y aquí, como les había dicho, encima del primer punto, por las 2 barritas, vamos a hacer el primer punto. Aquí vamos a hacer puntos bajos. Aquí al final me olvidé mencionarles de que al terminar la vuelta, el último punto alto lo hice en el último punto bajo, pero metí el gancho por las 2 barritas. El primer punto y el último me gusta hacerlo de esta manera. Bueno, ahora en esta vuelta nos toca hacer puntos bajos y aquí vamos a hacer un punto bajo por la barrita de atrás de cada uno de estos puntos altos hasta llegar al espacio de cadena. Aquí tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí está el punto de cadena, la primera esquina, retiramos el marcador y en esta esquina hacemos 2 puntos bajos, una cadena. Aquí me gusta poner el marcador antes de hacer los siguientes 2 puntos bajos para así asegurarme de que estoy metiendo este marcador en el espacio de cadena y no en el punto bajo. Y ahora voy a hacer 2 puntos bajos. Ahí está. Ahora voy a continuar y trabajar estos puntos iniciando en el primer punto alto. Miren, encima por la barrita de atrás meto el gancho y hago un punto bajo y así voy a continuar hasta terminar esta primera vuelta. Al final de esta vuelta vamos a aumentar 16 puntos, que para la tercera vuelta teníamos 96. Si agregamos 16 vamos a tener un total de 112 puntos bajos al final de esta vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta cuarta vuelta. En esta vuelta he hecho puntos bajos. Miren, para terminar aquí al final, encima del último punto alto, voy a meter el gancho y aquí vamos a ahora jalar una lazada con el color blanco, porque las siguientes 2 vueltas vamos a trabajar lo mismo con el blanco. Así es que vamos a jalar una lazada ahí y vamos a cerrar este punto bajo así con los 2 colores. Ahora aquí vamos a dejar el color rosa pendiente y con el color blanco vamos a continuar. Al final de esta cuarta vuelta, donde hemos hecho puntos bajos, tengo un total de 112 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas con el color blanco y vamos a girar, y aquí vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta número 3 y la vuelta número 4. Lo único que estamos aumentando 16 puntos al final de cada vuelta. Así es que aquí les voy a iniciar esta vuelta de puntos altos, ya que el resto ustedes lo van a hacer. Empezando encima del primer punto bajo, vamos a hacer un punto alto. Recuerden, las 2 cadenas nunca cuentan. Y por cada uno de los puntos bajos por la barrita de atrás voy a hacer un punto alto
hasta llegar a la primera esquina. Miren, ahí está. El último punto bajo. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos. Luego tengo este espacio de cadena. Retiro el marcador y en esta esquina hacemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, regresamos el marcador al espacio de cadena y ahora continuamos haciendo puntos altos por la barrita de atrás de cada uno de estos puntos. Miren, el punto inicia, jalen aquí para que se mire. Aquí está el primer punto bajo, aquí miren, ahí atrás está la barrita de atrás y así voy a continuar haciendo un punto alto en cada uno de estos puntos hasta llegar a la siguiente esquina, donde voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí. Al final de esta vuelta vamos a estar aumentando 16 puntos, así es que vamos a tener 128 puntos al final de esta vuelta número 5 y así van a estar aumentando. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para mi canesú, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer y cuántos puntos voy a tener al final de cada vuelta, y también les voy a estar diciendo cuántos puntos van a haber en cada una de las secciones. Así ustedes tienen el mismo número de puntos. Bueno, continúen. Recuerden, al final de cada vuelta van a estar aumentando 16 puntos, así es que asegúrense de contar bien sus puntos y continuar así de esta manera, repitiendo estas 2 vueltas. Ok, terminé de hacer el canesú. Miren qué lindo está. Ahora ya tengo la medida que necesito. La sisa está midiendo aproximadamente 9 centímetros, que son más o menos 3.5 pulgadas. Ahora tengo un total de 176 puntos al final de la vuelta número 8. Así es que en total hice 8 vueltas. Miren qué lindo está. Creo que fue la vuelta número 5, la última vuelta que hicimos juntos. Al final de esa vuelta número 5 iban a tener un total de 128 puntos altos. Al final de la vuelta número 6 iban a tener un total de 144 puntos bajos. Al final de la vuelta número 7 iban a tener un total de 160 puntos altos. Y al final de la vuelta número 8 yo tengo un total de 176 puntos bajos. Ahora, cada una de las secciones, miren, los delanteros tienen 22 y 22, las mangas tienen 44 y 44 y la espalda tiene 44 también, así es que 176 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es dividir las mangas. Ya les dije la medida de la sisa, que es 9 centímetros o más o menos 3.5 pulgadas. Ahora a mí me toca cambiar de color de hilo aquí. Así es que para dividir las mangas voy a continuar con el color blanco. Así es que aquí miren. Vamos a continuar. Vamos a hacer 2 cadenas. Oh, voy a cambiar de color de hilo, ya me olvidaba. Así es que voy a deshacer este último punto bajo y voy a jalar una lazada con los 2 colores. Y voy a continuar con el color blanco. Perfecto. Ahí está. Voy a hacer 2 cadenas. Voy a girar. Y en esta vuelta vamos a ya dividir las mangas. Bien, aquí empezando encima del primer punto bajo voy a hacer un punto alto. Ahora en el siguiente, por la barrita de atrás, también voy a hacer un punto alto. Aquí voy a continuar con el punto. Y en cada uno de estos puntos bajos, que son 22 para este delantero, voy a hacer un punto alto hasta llegar aquí a la primera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la primera manga. Terminé de hacer estos 22 puntos altos para el primer delantero y aquí en el espacio de cadena donde está la primera esquina hice un punto alto. Así es que ahora aquí tengo 23 puntos altos. Ahora para dividir la primera manga me voy a saltar 44 puntos y en la segunda esquina, que es donde tengo este marcador de puntos, voy a hacer un punto alto.
Ahora, noten de que aquí no hice cadenas ni nada de separación porque no la necesito, pero si ustedes necesitan agregar a la medida del pecho, lo pueden hacer. Pueden agregar más cadenas. Lo importante aquí es de que cuando terminemos esta primera vuelta esté en múltiplos de 3. Ahora, aquí yo necesito agregar un punto y lo voy a agregar aquí en el centro de la espalda. Para la espalda les había dicho que teníamos 44 puntos, así es que he puesto este marcador en el punto número 22. Aquí es donde voy a hacer ese aumento, porque yo necesito terminar en múltiplos de 3. Así es que aquí vamos a continuar en el siguiente punto. Aquí vamos a hacer el primer punto alto. 1, 2, 3 y así hasta llegar aquí donde tengo el marcador. Aquí vamos a tener un total de 23 puntos porque hemos agregado un punto aquí extra en el espacio de cadena. Así es que continúen, trabajen estos 23 puntos. Nos vemos aquí para mostrarles ese aumento. Terminé de hacer estos 22 puntos altos más el punto alto que agregué aquí en esta segunda esquina. Tengo 23, así es que en este punto aquí donde está el marcador voy a hacer el aumento, voy a hacer otro punto alto y miren que lo hice metiendo el gancho en las dos barritas. Estos dos puntos así lo hice. Ahora voy a continuar y terminar el resto de estos puntos de la espalda hasta llegar aquí a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos puntos altos para la espalda. Aquí para terminar en este espacio de cadena de la tercera esquina voy a hacer un punto alto. Y ahí está. Ahora para la espalda, incluyendo este punto que agregamos en esta esquina y este que agregamos en la tercera esquina, tenemos un total de 47 puntos. También agregamos un punto extra aquí. Así es que en total tienen que tener 47 puntos altos para la espalda. Ahora para dividir la segunda manga nos saltamos estos 44 puntos y en la cuarta esquina aquí vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a terminar de hacer estos 22 puntos para el segundo delantero. Así es que continúen. Cuando terminemos aquí vamos a tener 23 puntos para este delantero, así como teníamos en el primero. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 93 puntos altos. Miren, cada uno de los delanteros tienen 23 y 23 puntos altos. Y para la espalda, con el aumento que hicimos, tengo 47 puntos. Así es que se hace un total de 93 puntos, que es divisible entre 3. Así es que ahora para continuar y hacer la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Aquí voy a continuar con el punto porque quiero hacer estas dos vueltas con este color. Así es que aquí nada más vamos a hacer puntos bajos. Iniciando encima del primer punto alto, hacemos un punto bajo. Y en cada uno de estos puntos altos vamos a hacer un punto bajo. Y siempre por la barrita de atrás del punto. Así, al final de esta vuelta también voy a tener un total de 93 puntos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 2. Estoy al final de esta vuelta número 2, donde hemos hecho puntos bajos. Tengo un total de 93 puntos bajos. Ahora, aquí al final voy a añadir el color rosa, porque con el color rosa es que voy a continuar. Así es que este último punto bajo lo cerré con los dos colores y ahora vamos a continuar con el color rosa. Pueden cortar el color blanco ya que vamos a continuar con el color principal, que es el color rosa. Ahí está, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora aquí vamos a iniciar el punto. Miren, empezando encima de este último punto bajo, metiendo el gancho por las dos barritas, voy a hacer un punto bajo. Ahora, en el tercer punto bajo, contando desde el inicio, 1, 2, 3. En este tercer punto bajo voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos en este punto. El punto que voy a usar aquí es el punto ondas de cristal. Es un punto en mi canal donde tengo muchos trabajos ya con este punto. El último fue este gorrito que hice. Miren qué lindo está. Claramente estoy haciendo el suétercito para que haga conjunto con el gorrito, porque ya la mantita también está en el canal. Ahí están los 3 puntos altos. Me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas,
3 puntos altos. Ahí está, así es como voy a continuar. Otra vez más me salto 2 y en el tercer punto, punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Si vamos a continuar haciendo estas conchitas, así es que continúen. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de la vuelta número 3, donde hemos hecho la primera vuelta aquí de estas conchitas y tengo un total de 30 conchitas. De aquí en adelante siempre vamos a tener 30 conchitas. Ahora, para terminar aquí, miren, en el último punto bajo, aquí al final, vamos a hacer un punto bajo. Ahora, para la vuelta número 4, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora, esta vuelta número 4 es la que vamos a repetir de aquí en adelante, miren. Iniciando encima del primer punto bajo, vamos a hacer un punto bajo. Ahora aquí tenemos la primer conchita, tenemos 3 puntos altos. En el segundo punto alto vamos a hacer un punto bajo en realce por frente, 2 cadenas, y en el espacio de las 2 cadenas de esta misma conchita hacemos 3 puntos altos. Ahí está, tenemos la segunda conchita. En el segundo punto alto, un punto bajo en realce por frente, 2 cadenas, y en el espacio de cadena de esta misma conchita hacemos 3 puntos altos. Ahora, en la siguiente conchita lo mismo, punto bajo en realce por frente, en el segundo punto alto, 2 cadenas, 3 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas. Bueno, así vamos a continuar para esta vuelta número 4. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta cuarta vuelta, tengo un total de 30 de estas conchitas. Ahora, para terminar siempre esta vuelta nos vamos a ir aquí, miren donde está este punto bajo al final, vamos a hacer un punto bajo y así vamos a terminar la vuelta. Siempre vamos a tener 30 conchitas. Para iniciar la vuelta vamos a hacer una cadena, vamos a girar y encima de este punto bajo vamos a hacer un punto bajo. Ahora, siempre vamos a tener aquí la primera conchita. Y en el segundo punto alto de esta conchita trabajamos un punto bajo en realce por frente, 2 cadenas, y en el espacio de las 2 cadenas de esta misma conchita hacemos 3 puntos altos. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer. Siempre repetimos la misma vuelta, siempre hacemos un punto bajo en realce por frente para iniciar cada conchita, 2 cadenas, y en el espacio de las 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. Bueno, así es como vamos a continuar para el resto aquí del suétercito. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy por terminar esta parte. Hice un total de 17 vueltas aquí del punto, nada más del punto, 17 vueltas. Ahora me está midiendo desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 25.5 centímetros, que son más o menos 10 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de abajo aquí del suétercito. Lo voy a hacer así como hice aquí el gorrito. Así es que para hacer esto, miren, vamos a... Aquí está la última vuelta, la acabo de terminar. Aquí voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Miren, aquí tenemos estos 3 puntos altos de la primer conchita. Aquí vamos a hacer un punto alto en realce por frente, un punto alto en realce por detrás, un punto alto en realce por frente en el siguiente, y donde está el punto bajo vamos a trabajar un punto alto en realce por detrás, porque así toca el punto. Así es que miren, así vamos a trabajar otra vez más. Punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás, aquí el punto bajo. Y bueno, así vamos a continuar para esta vuelta número 18. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 18, donde hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí encima del último punto bajo hice un punto alto. Tengo un total de 122 puntos. Ahora, para la vuelta número 19, aquí vamos a cortar el hilo. Voy a pasar el hilo por esta última lazada y voy a usar el color blanco.
Así es que nos vamos a ir aquí, encima del último punto alto. Vamos a jalar una lazada con el color blanco. Ahí está, vamos a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahora miren, me olvidé mencionarles de que en la vuelta anterior son 122 puntos, incluyendo estas dos cadenas aquí al inicio. Bueno, aquí bien, tenemos el primer punto. Este punto está en realce por frente. Aquí vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y medios puntos altos en realce por detrás. Así es que van a ser medios puntos aquí. Vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Así vamos a continuar para esta vuelta trabajando medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Nos vemos aquí al final de esta vuelta número 19. Estoy al final de la vuelta número 19, donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí al final, encima de la segunda cadena, hacemos un medio punto alto. Ahora para la vuelta número 20 vamos a hacer una cadena, vamos a girar y encima de este primer punto hacemos un punto bajo. Ahora aquí vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Vamos a hacer una vuelta más. Vamos a trabajar medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente y por detrás, así hasta terminar esta vuelta número 20. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer la vuelta número 20, donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí al final, encima del último punto bajo, hice un medio punto alto. Ahora voy a hacer una vuelta más porque quiero terminar aquí a este lado para luego trabajar este delantero al lado derecho. Así es que voy a hacer una vuelta más. Si ustedes quieren dejarlo así, cortar el hilo y iniciar aquí a este lado, lo pueden hacer. Yo voy a hacer una vuelta más mejor. Así es que aquí, miren, empezando encima de este último medio punto alto, voy a hacer un punto bajo. Ahora vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, por frente, por detrás y así hasta terminar esta vuelta número 21. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta parte de abajo del suétercito. Ahí está. Terminé la vuelta número 21 aquí haciendo un medio punto alto encima del último punto bajo. Ahora vamos a trabajar este delantero. Así es que para hacer esto, miren, aquí vamos a hacer una cadena y en este último medio punto alto aquí al final vamos a hacer dos medios puntos altos. Luego al final de la siguiente vuelta voy a hacer uno, luego voy a hacer uno, y aquí tenemos estas cadenas, un medio punto alto. Así que en cada espacio aquí estoy haciendo un medio punto alto. Y donde están un punto bajo, medio punto alto también. Ahora, no hay una manera exacta de hacer esta parte, ya que el gancho se mete en los puntos que están aquí al final. Así es que en cada uno de estas vueltas vamos a hacer un medio punto alto. Ahora, lo importante aquí es de que no quede encogida esta parte aquí, que quede los puntos un poco sueltos. Si ustedes notan que está quedando encogido esta parte, entonces pueden hacer dos puntos en una vuelta y luego uno en la siguiente, dos, uno, dos, así. Pero creo que va a quedar bien aquí como lo estoy llevando. Al final de cada vuelta estoy haciendo un medio punto alto. Ya les voy a decir cuántos puntos tengo aquí para esta parte. Miren, queda bien, no está tan mal. Tengo la vuelta en este color blanco. Ahí está uno. Aquí en los puntos altos voy a hacer dos para la parte aquí del canesú. Bueno, voy a hacer dos, luego uno, luego dos, dos, luego uno, dos, uno, dos,
1 y 2 y 1 aquí en la vuelta de cadenas, o en la primera vuelta de cadenas ahí. Ahora vamos a contarlos de nuevo. Miren, aquí hicimos 2. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 puntos bajos aquí. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Aquí vamos a hacer un medio punto alto encima del primer punto y ahora vamos a trabajar un medio punto alto en realce por frente en el que sigue, medio punto alto en realce por detrás en el que sigue, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, y así vamos a trabajar esta segunda vuelta. Al final voy a tener también 38 puntos. Continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta. Miren, aquí al final encima vamos a hacer el último medio punto alto y ahí está, tengo 38 puntos. Ahora vamos a continuar y hacer una vuelta más. Voy a hacer una cadena, voy a girar y encima de este último punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora aquí vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Medio punto alto en realce por frente, por detrás, medio punto alto por frente, medio punto alto en realce por detrás, y así vamos a trabajar esta última vuelta. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta tercera vuelta. Miren, ahí está, ya está terminado este delantero. Ahora no agregué ojales porque los espacios que quedaron en medio entre las vueltas de medio puntos altos son lo suficiente grande para los botones. Continúen viendo, al final les voy a decir el tamaño de botones que yo voy a usar. Bueno, aquí vamos a continuar ahora y vamos a hacer medios puntos altos en realce por frente y por detrás por aquí el cuello. Así es que vamos a hacer una cadena. Encima aquí para terminar la tercera vuelta nada más hice un medio punto alto encima del último punto. Así es que en este espacio que quedó aquí de este medio punto alto vamos a hacer un medio punto alto. En la siguiente vuelta medio punto alto. En la siguiente vuelta medio punto alto. Así es que son 3 vueltas, tengo 3 medios puntos altos. Ahora miren, aquí tenemos estos puntos del cuello. Vamos a trabajar este primer punto, un medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, y así hasta llegar aquí a estos puntos de la primera esquina. Miren, ahí está. Aquí, como son 4 puntos, nada más voy a meter el gancho en medio y voy a hacer un medio punto alto. Y luego me voy a saltar estos 2 puntos que es parte de la esquina, y en el siguiente voy a trabajar un medio punto alto en realce por detrás para que quede igual aquí como terminamos este delantero. Vamos a iniciar ya el hombro, así es que medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. En realidad no importa, lo importante aquí es que le demos un terminado más bonito al cuello, y con esto creo que va a estar perfecto. Bueno, así vamos a continuar. Recuerden, cuando lleguen aquí a las esquinas nada más meten el gancho en medio, hacen un medio punto alto y luego continúan. Nos vemos al final de esta vuelta. Estoy por terminar esta vuelta que hicimos por el cuello. Miren, aquí al final tengo estas cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer un medio punto alto al final. Ahora tengo un total de 54 puntos. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante aquí es de que se mire bien. Para mí está perfecto, pero si ustedes le miden esto a su bebito y creen que el cuello está un poco pequeño, entonces en lugar de hacer esta parte aquí con este gancho de 3.5, entonces usen un gancho tantito más grande, o también lo que pueden hacer es puntos bajos encima de cada uno de los puntos, y así no se les va a reducir mucho. Yo siempre trato de hacer el cuello un poquito más grande porque al final siempre se puede arreglar y ajustar haciendo lo que estamos haciendo aquí. Así es que para el tamaño que lo estamos haciendo está perfecto aquí la apertura del
del cuello. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hicimos aquí en este delantero, lo vamos a hacer aquí. Así es que para mí yo tenía 38 medios puntos altos, así es que vamos a hacer lo mismo aquí para este segundo delantero. Aquí lo importante es de que tengamos el mismo número de puntos y no hay una manera exacta de hacer esto. Miren, aquí voy a hacer una cadena y tengo el último medio punto alto que hice al final de esta vuelta. Voy a hacer un medio punto alto. Ahora tengo una vuelta de puntos altos, voy a hacer 2. Y aquí podemos ir escondiendo estos hilos que están al final. Luego una vuelta de puntos bajos, hago 1. En la siguiente vuelta 2. En la siguiente vuelta 1. En la siguiente vuelta 2. 1. Y luego 2. Ahí está, 1. Y luego 2. Ahí está. Miren, el delantero ya está. Ahora tenemos esta vuelta de puntos bajos. Hacemos 1. Y ahora tenemos aquí la parte de abajo del suétercito. Aquí hacíamos 1, 1, 1 porque son vueltas de puntos bajos al final. Ahora sí voy a continuar. Si necesito ajustar, lo voy a hacer aquí al modo de terminar con 38 medios puntos altos. Nos vemos al final de esta primera vuelta del segundo delantero. Terminé de hacer estos puntos del delantero, tengo 38. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar y para la vuelta número 2 y 3 vamos a hacer lo mismo. Miren, encima del primer punto un medio punto alto, en el segundo medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente y así hasta terminar la segunda vuelta. Recuerden que encima del último punto hacemos un medio punto alto, luego hacemos una cadena, giramos y iniciamos igual que aquí, un medio punto alto encima del primer punto y luego trabajamos los puntos así como se presentan y así vamos a terminar ya esta parte aquí del segundo delantero y luego vamos a hacer las mangas. Bueno, continúen, terminemos este delantero, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta de este segundo delantero. Aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y escondí los hilos y también ya agregué los botones. Miren, estoy usando 4 botones. Estos botones son de 12 milímetros. Así que pueden usar de 10, 11, 12 hasta 13 milímetros. Los espacios que están aquí en medio de las vueltas de medio puntos altos son lo suficiente grandes para que fácilmente pasen esos botones. Y bueno, ahí están. Ahora lo que vamos a hacer aquí son las mangas. Miren, aquí está. Ya hice este lado. Así es que ahora nos vamos a ir aquí, a este lado. Lo van a hacer exactamente igual. Está bien fácil de hacer. Lo único que vamos a usar un gancho tantito más pequeño, este gancho de 3 milímetros. Si recuerdan, iniciamos con uno de 3.5, así es que para las mangas vamos a usar este gancho de 3 milímetros. Ahora, si ustedes quieren hacerlo con el gancho de 3.5, lo pueden hacer. Lo único que la manga les va a quedar un poquito más grande. Por eso fue que yo decidí hacerlas con un gancho más pequeño y vamos a hacer aquí un poquito más diferente el punto para que quede más tupido y quede un poco más cerrado. Así es que vamos a irnos aquí debajo de la manga, en medio, aquí miren, tengo este último punto alto, o más bien tengo esta vuelta aquí en el color blanco. Nos vamos a ir aquí en el mero centro y esta lana para bebé número 3 es la misma. Vamos a jalar una lazada y vamos a hacer una cadena y en este mismo espacio aquí en medio vamos a hacer un punto bajo. Así es que aquí miren, nos vamos a ir hacia este lado. Tenemos aquí este punto alto, vamos a hacer un punto bajo. Ahora tenemos el primer punto bajo de los 44 que dejamos para la manga. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Así es que ahora vamos a trabajar un punto bajo en cada uno de estos puntos bajos
de la manga, así es que van a ser 44. Así es que continúen, nos vemos aquí. Este es el último punto bajo de los 44 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy a este otro lado de la manga, hasta aquí tengo 46 puntos bajos, que es el último punto bajo de los 44, y como agregamos 2 puntos aquí al inicio, tengo 46. Ahora, para terminar, en esta vuelta de puntos altos voy a hacer un punto bajo también, así que ahora tengo 47. Para terminar, me voy a ir aquí en el primer punto bajo, encima, me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con 47 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer una cadena y en el siguiente punto bajo, que es este, vamos a hacer el punto. Miren, aquí voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto bajo, un punto bajo. Luego voy a hacer una cadena y en el siguiente punto bajo voy a hacer 3 puntos altos. Aquí, si notan, hice una cadena en lugar de 2, como hemos estado haciendo aquí. Así el punto va a quedar un poco más tupido y va a reducir un poco más aquí la manga. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3. En el cuarto punto voy a hacer un punto bajo, una cadena, y en el siguiente voy a hacer 3 puntos altos. Otra vez más me salto 3 y en el cuarto punto voy a hacer un punto bajo, una cadena, y en el siguiente punto bajo 3 puntos altos. Y ahí está, así es como vamos a continuar. Otra vez más me salto 3 puntos bajos. En el cuarto voy a hacer un punto bajo, cadena, y en el siguiente punto bajo 3 puntos altos. Ahí está, así es como vamos a continuar por toda esta segunda vuelta. Al final, aquí cuando terminemos, vamos a tener 10 conchitas. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. Miren, aquí está la última conchita de 3 puntos altos. Tengo un total de 10. Ahora, para terminar, me voy a ir aquí a un lado. Miren, está el punto bajo y a un lado aquí hicimos una cadena. Ahí voy a unirme con un punto deslizado y así termino esta segunda vuelta con 10 conchitas. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. Siempre vamos a girar. Así es que aquí miren, tengo la primer conchita. En el segundo punto alto de estos 3, 1, 2, 3, en el segundo vamos a hacer un punto bajo en realce por frente, una cadena, y en el espacio de cadena de esta misma conchita hacemos 3 puntos altos. Otra vez más tenemos la segunda conchita, en el segundo punto alto un punto bajo en realce por frente, una cadena, y en el espacio de la cadena hacemos 3 puntos altos. Tenemos la tercera conchita, en el segundo punto alto un punto bajo en realce por frente, una cadena, y en el espacio de la cadena hacemos 3 puntos altos. Y ahí está, así es como vamos a continuar para el resto de esta tercera vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta. Aquí está mi última conchita. Miren, aquí para terminar, recuerdan que hicimos una cadena y luego hicimos un punto bajo en realce por frente. Aquí donde está esta cadena nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así es como terminamos cada vuelta. Tengo un total de 10 conchitas. Ahora para la vuelta número 4 vamos a girar y aquí vamos a repetir exactamente lo mismo. Tenemos la primer conchita, son 3 puntos altos. En el segundo punto alto hacemos un punto bajo en realce por frente, una cadena, y en el espacio de cadena de esta misma conchita hacemos 3 puntos altos. Es exactamente lo mismo como se hace el gorrito. Si lo han hecho, hice un gorrito con este punto y así es como lo hacíamos. Otra vez más tenemos la siguiente conchita, punto bajo en realce por frente, en el segundo punto alto una cadena, y en el espacio de cadena 3 puntos altos. Y así es como vamos a continuar para el resto de la manga.
Van a repetir exactamente lo mismo. Al final van a tener siempre 10 conchitas. Miren, así es como se va a ver. Vamos a hacer un total de 16 vueltas. Miren, aquí está la primera vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vueltas para la manguita. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el puño. Terminé de hacer estas 16 vueltas para la manga. Miren, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ahora al final de la vuelta número 16 me uní al inicio y hice una cadena y giré. Así es que aquí para hacer el puño, miren, tenemos estos 3 puntos altos. Aquí vamos a trabajar un medio punto alto en realce por frente en el primer punto alto, medio punto alto en realce por detrás en el segundo, medio punto alto en realce por frente en el tercero y en el punto bajo aquí un medio punto alto en realce por detrás, y así vamos a continuar. Medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Y eso es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta número 17. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 17, donde he hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo un total de 40 medios puntos altos. Para terminar nos vamos a ir aquí a un lado donde está la cadena y nos unimos con un punto deslizado. Ahora voy a cortar el hilo porque las siguientes 2 vueltas las hice a este lado en color blanco. Así es que cortamos el hilo, pasamos el hilo por esa última lazada. Vamos a usar este color blanco y nos vamos a unir en el mismo punto donde nos unimos con el color rosa. Ahí está, jalamos una lazada y hacemos una cadena. Ahora aquí por 2 vueltas, la vuelta número 18 y la de vuelta número 19, vamos a hacer lo mismo. Y los puntos los vamos a hacer así como se presentan, como este que está aquí. Al inicio está en realce por frente, hacemos un medio punto alto en realce por frente. El siguiente, medio punto alto en realce por detrás, por frente, por detrás, y así vamos a hacer la vuelta número 18 y la vuelta número 19. Al terminar, ya les dije, se van a unir aquí a un lado donde está la cadena con un punto deslizado, van a hacer una cadena y van a trabajar así los puntos como se presentan, y así es como se va a mirar ya terminado. Continúen, terminemos de hacer las mangas, luego vengo y les muestro ya la chaquetita terminada. Terminé de hacer el puño, nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya la manguita está terminada. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a ese lado, lo van a hacer aquí a este otro lado. Está hecho exactamente igual. Y bueno, miren, aquí está la chaquetita, está terminada, está preciosa. Bueno, ahora les voy a dar las medidas de la chaquetita ya terminada. Desde el cuello hasta el final aquí de la manga está midiendo aproximadamente 22 centímetros, que son más o menos 8.5 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 13.5 centímetros, que son más o menos 5.5 pulgadas. Ahora, de largo, desde arriba del hombro hasta el final, está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Y la sisa, aquí esta parte, está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.25 pulgadas, y el ancho aquí del pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita es para niños y niñas de más o menos 3 a 6 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde más o menos un bebito recién nacido hasta 24 meses. Así es que asegúrense de ver ahí. Estén pendientes que ya pronto también les voy a enseñar cómo tejer la mantita. Ahora continúen viendo, les voy a enseñar cómo hacer el gorrito para que haga conjunto con la chaquetita y el overall que ya les mostré al inicio. Y luego, después del gorrito, también les voy a enseñar cómo hacer los zapatitos. A continuación vamos a tejer este lindo gorrito con el punto ondas de cristal para que haga conjunto con el overall y la chaquetita que ya les mostré en este video. Ahora una cosa,
El gorrito que les enseño en el paso a paso es para 0 a 3 meses. Para hacerlo de 3 a 6 meses y que haga conjunto con la chaquetita y el overolcito, que son para 3 a 6 meses, fácilmente lo único que tienen que hacer es usar un gancho de 4 milímetros, o también pueden seguir las medidas que les muestro en este paso a paso y así hacerlo también de 3 a 6 meses. Nada más les quería hacer saber eso, de que el gorrito es para 0 a 3 meses usando las medidas y el gancho que les mostré, pero como les digo, usen un gancho de 4 milímetros y lo van a tejer exactamente igual, nada más usen el gancho de 4 milímetros. Bueno, continuemos. Hola a todos, hoy vamos a tejer otro gorrito, lo vamos a tejer para un bebito de más o menos 0 a 3 meses, pero ustedes pueden tejer el gorrito para cualquier edad. Miren, aquí les voy a dejar estas medidas, ustedes pueden tomar una captura de esto aquí, que incluye la circunferencia, el ancho de la coronilla y el largo total. Nos vamos a estar concentrando en estos dos cuadros aquí. Primero vamos a hacer el ancho de la coronilla. Para un bebito de 0 a 3 meses, que es este recién nacido 3 meses, la coronilla tiene que medir 10 centímetros a 11.5 centímetros. Así es que aquí les voy a enseñar cómo hacer el círculo para obtener esa medida. Y lo pueden tejer, como les digo, para cualquier otra medida. Aquí están las otras medidas. Miren, desde prematuro hasta un adulto XL. Ahí está la medida. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es el círculo. Para hacer el círculo vamos a hacer un círculo mágico. Voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y esta lana para bebé número 3, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, una lana gruesa o delgada con cualquier número de gancho. Lo importante es las medidas. Bueno, aquí vamos a hacer este círculo mágico, así es que nada más enrollamos el hilo así en los dedos y aquí en este círculo que se forma jalamos una lazada. Ahí está. Ahora vamos a hacer aquí estas dos cadenas, nunca van a contar, así es que para hacer aquí la primera vuelta del círculo, adentro de este círculo vamos a hacer un total de 12 puntos altos. 1, 2, 3 y así hasta tener 12 puntos altos en este círculo. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer estos 12 puntos altos para la primera vuelta. Aquí, para que se cierre este círculo, nada más se jala este hilo y ahí se cierra el círculo. Ahora, para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado, y así termino esta primera vuelta con 12 puntos altos. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer dos cadenas. Las dos cadenas nunca cuentan. Ahora, en esta vuelta vamos a trabajar 2 puntos altos en cada uno de los puntos altos, empezando encima del primer punto alto, que es el mismo que nos unimos. Hacemos 2 puntos altos. En el siguiente, 2 puntos altos. En el siguiente 2, y así vamos a continuar para la segunda vuelta. Al final de esta segunda vuelta vamos a tener 24 puntos altos. De aquí en adelante vamos a aumentar 12 puntos altos en cada vuelta. Bueno, continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta, tengo un total de 24 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está la segunda vuelta. Ahora, para la vuelta número 3 voy a hacer dos cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2, 1, 2, 1. Les muestro. Empezando encima del primer punto, que es el mismo punto donde nos unimos, hacemos 2 puntos altos. En el siguiente, 1. En el siguiente, 2. Uno. En el siguiente, 2. Y así vamos a continuar para esta vuelta número 3. Al final vamos a tener 36 puntos altos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la tercera vuelta. Tengo un total de 36 puntos altos. Para terminar nos vamos encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Para la cuarta vuelta hacemos dos cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2, luego 1, 1, 2, 1, 1. Les muestro. Empezando en el primer punto hacemos 2 puntos altos. Y en los siguientes 2 hacemos 1.
luego en el siguiente 2, en este mismo punto, y en los siguientes 2, 1. Así vamos a continuar. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener 48 puntos altos. Nos vemos al final. Estoy al final de esta cuarta vuelta, tengo un total de 48 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, antes de comenzar la vuelta número 5, se los voy a medir. Aquí, como les había dicho, que la coronilla para un tamaño de 0 a 3 meses o de recién nacido a 3 meses tiene que ser de 10 a 11.5 centímetros. Miren, así como está, me está midiendo aproximadamente 9 centímetros, así es que me hace falta un poquitito más. Creo que tal vez con una vuelta o dos voy a tener la medida. Así es que ustedes van a ir midiendo y van haciendo el círculo más grande, de igual manera así como se los estoy mostrando. Miren, ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2 y en los siguientes 3 puntos 1, luego 2 y en los siguientes 3, 1, 1. Les muestro. Empezando encima del primer punto, hacemos 2 puntos altos. Luego en los siguientes 3 hacemos 1. Noten como en cada vuelta cambiamos el número de puntos que hacemos solos. Miren, en la vuelta número 3 hacíamos 2, luego 1, 2, 1. En esta vuelta hacíamos 2, luego 1, 1. En esta vuelta nos toca hacer 2, 1, 1, 1. Son 3. Así es que así es como se va agrandando aquí el círculo. Si ustedes quieren hacerlo para adultos, claro que les va a tocar hacer más vueltas para hacer esta parte más ancho. Y así es como ustedes van a continuar con esa misma secuencia. Aquí ya hice 3, me toca hacer 2. Bueno, así vamos a continuar para esta vuelta número 5 haciendo 2, luego en los siguientes 3, 1, 2 y luego en los siguientes 3, 1. Así hasta tener un total de 60 puntos al final de esta vuelta número 5. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 5. Tengo un total de 60 puntos altos. Para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto y me voy a venir con un punto deslizado. Y ahí está la vuelta número 5 con 60 puntos altos. Ahora lo vamos a medir. Miren, aquí me está midiendo aproximadamente 4 pulgadas y medias, que son más o menos 11 centímetros y medios, tal vez tantito menos de 11 centímetros y medios, pero así lo voy a dejar porque la medida, como les había dicho, aquí están las medidas, para un recién nacido a 3 meses es entre 4 y 4 pulgadas y medias o 10 centímetros a 11.5 centímetros. Así es que ya tengo la medida. Ustedes ya saben, si van a hacerlo para cualquier otro tamaño, van a continuar hasta tener esta medida. Y para continuar haciendo el círculo van a continuar con la misma secuencia. En la última vuelta hicimos 2 puntos altos, luego hicimos 3. En la siguiente vuelta van a hacer 2 puntos altos, luego 4, luego 2. Y en la siguiente vuelta van a hacer 2 puntos altos, y luego van a hacer 5. Y así van a ir aumentando 5, luego 6, luego 2, 7, 2, 8, 2. Y así hasta tener el tamaño de la coronilla. Bueno, aquí lo que voy a hacer es, voy a iniciar aquí con el punto. El punto que voy a usar es el punto ondas de cristal, que es un punto que ya tengo en mi canal. Aquí en la caja de información les voy a dejar el link y ya tengo varios videos con este punto. Tengo una mantita, bueno, no la mantita, no, estoy por terminar la mantita. Tengo gorritos, tengo abriguitos con este punto, tengo bastantes paso a paso con este mismo punto, así es que en la caja de información se los voy a dejar. Bueno, aquí miren, para continuar con esta primera vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Miren, aquí me voy a ir al siguiente punto, que es este, y voy a hacer un punto bajo. Luego voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto bajo voy a hacer 3 puntos altos. Me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Ahora me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto hago lo mismo. Punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos en este mismo punto. Otra vez más me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto hago un punto bajo, 2 cadenas
y 3 puntos altos. Así vamos a continuar para esta primera vuelta de este punto ondas de cristal. Continúen, nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos iniciado este punto de ondas de cristal. Tengo un total de 15 de estas conchitas. Ahora para terminar, miren, nos vamos a ir aquí a un lado donde están las dos cadenas que hice al inicio y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora para la vuelta número 2 del punto hacemos 2 cadenas y vamos a girar. Ahora para la vuelta número 2, miren, vamos a iniciar con un punto bajo en realce por frente en el segundo punto alto de estos 3. 1, 2, 3. En el segundo hacemos un punto bajo en realce por frente. Luego hacemos 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas de esta primer conchita hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora nos vamos a la segunda conchita. Tenemos los 3 puntos altos. En el segundo punto alto hacemos un punto bajo en realce por frente. Hacemos 2 cadenas y luego en el espacio de las 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. Otra vez más, tenemos la tercera conchita, tenemos estos 3 puntos altos. En el segundo punto alto hacemos un punto bajo en realce por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas de esta misma conchita hacemos 3 puntos altos. Y ahí está, así es como vamos a continuar para esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de las conchitas. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 conchitas. Ahora para terminar esta vuelta nos vamos a ir aquí a un lado donde están las 2 cadenas y nos unimos con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 en adelante vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a girar siempre y siempre vamos a repetir lo mismo. Miren, tenemos la primer conchita. En el segundo punto alto hacemos un punto bajo en realce por frente. 2 cadenas. Y en el espacio de las 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. Es lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Otra vez más tenemos la segunda conchita, hacemos un punto bajo en realce por frente, 2 cadenas, 3 puntos altos en el espacio de cadena. Y así vamos a continuar por el resto de esta tercera vuelta. Para terminar, se van a ir aquí a un lado, se van a unir con un punto deslizado donde están las 2 cadenas, luego van a hacer 2 cadenas, van a girar y van a repetir lo mismo que acabamos de hacer en la segunda vuelta o en esta tercera vuelta. Lo importante aquí es que van a girar al inicio de cada vuelta y van a repetir lo mismo. Ahora vamos a continuar así para el gorrito hasta tener una altura de, déjenme ver, miren, para la medida de recién nacido a 3 meses dice que tenemos que tener una altura total de 5 a 5 pulgadas y medias o 12.5 centímetros a 14 centímetros. Entonces yo voy a dejar de tejer cuando tenga la altura de más o menos 4 pulgadas y medias o 11 centímetros y medio para luego hacer el resorte. Así es que continúen hasta tener esa medida. Ya saben, si lo van a hacer para cualquier otra medida, aquí están las medidas que necesitan tener. Nada más recuerden que van a dejar 1 pulgada o 2 centímetros y medio de la altura total para hacer el resorte, que luego se los voy a mostrar. Bueno, continúen así repitiendo esta vuelta y nos vemos entonces al final de esa vuelta. No estoy segura cuántas vueltas va a ser aquí para esa medida, pero yo les digo ya cuando nos veamos de nuevo. Nos vemos entonces. Ok, estoy por terminar el gorrito. Miren, hice un total de 7 vueltas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Y me está midiendo así como está midiendo aproximadamente 4 pulgadas y medias, que son más o menos 11.5 centímetros. Ahora, como les había dicho, aquí de la altura total me hace falta 1 pulgada o 2.5 centímetros. Así es que esta última parte aquí, vamos ahora a hacer el resorte. Aquí miren, para hacer el resorte yo voy a continuar con este mismo color, voy a hacer una vuelta más. Y esto es lo que vamos a hacer, miren, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora miren, para esta vuelta número 8, esto es lo que voy a hacer. Miren, tenemos los 3 puntos altos de esta primer conchita, voy a trabajar un punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás en el siguiente
y punto alto, enredarse por frente en el siguiente. Ahora tenemos este punto bajo aquí en medio de las conchitas, lo vamos a trabajar enredarse por detrás. Seguimos con la misma secuencia. Un punto alto, enredarse por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Y eso es todo. Miren, ahí está. De nuevo tenemos el punto en medio de las conchitas, trabajamos enredarse por detrás porque así toca el punto. Luego tenemos la siguiente conchita, enredarse por frente, enredarse por detrás, enredarse por frente y de nuevo está el punto bajo, enredarse por detrás. Bueno, así vamos a continuar por toda esta vuelta número 8. Continúen, nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta vuelta número 8, donde hemos hecho puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ahora tengo un total de 60 puntos. Ahora para terminar nos vamos a ir aquí, donde está el primer punto alto, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora, aquí corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Voy a continuar con el color blanco. Si ustedes van a continuar con el mismo color, no es necesario cortarlo, nada más hagan una cadena. Bueno, aquí con el color blanco me voy a ir encima del primer punto, que es el mismo donde nos unimos. Voy a jalar esta lazada y voy a hacer una cadena. Ahí está. Ahora aquí vamos a trabajar medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. El primer punto está enredarse por frente, así es que hago un medio punto alto, enredarse por frente. El siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás. Y así voy a continuar para esta vuelta número 9. Continúen alternándose entre un medio punto alto, enredarse por frente y uno por detrás hasta terminar. Al final también vamos a tener 60 puntos. Nos vemos al final de esta vuelta número 9. Estoy al final de esta vuelta número 9, donde hemos hecho medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 10 vamos a hacer una cadena y vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, y así vamos a continuar para la vuelta número 10. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta última vuelta. Aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y el gorrito está terminado. Miren qué lindo está. Ahora a continuación les voy a enseñar cómo hacer los zapatitos y así vamos a completar ya este lindo conjunto con este punto ondas de cristal. Ahora para tejer estos zapatitos, miren qué lindos están. Usé esta lana, es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Para cada zapatito ustedes van a necesitar aproximadamente 18 gramos. Un total de 13 gramos en el color rosa y 4 gramos en el color blanco. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que van a hacer. Para empezar y tejer estos zapatitos voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de 3 milímetros. Ahora al inicio del video ya les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para los zapatitos que vamos a tejer aquí en este paso a paso. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 12 cadenas. Empezando en la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3. En esta tercera cadena aquí vamos a hacer un medio punto alto. Ahora voy a hacer un medio punto alto en el siguiente punto de cadena, medio punto alto en el siguiente y así voy a continuar hasta llegar aquí a la última cadena. Nos vemos aquí porque en esta última cadena vamos a estar haciendo unos aumentos. Asegúrense también de meter el gancho por una de las barritas de la cadena, ya que cuando continuemos y terminemos de hacer los aumentos aquí vamos a continuar al otro lado de la cadena. Terminé de hacer estos medios puntos altos, me hace falta la última cadena. Tengo un total de 9 medios puntos altos, no contando las dos cadenas que dejamos aquí al inicio. Miren, tenemos 2, 4, 6, 8, 9 medios puntos altos. Ahora en esta última cadena vamos a hacer un total de 7 medios puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Ahí está, 7 medios puntos altos en esta última cadena. Ahora vamos a continuar a este otro lado de la cadena y vamos a hacer estos 9 medios puntos altos para este lado. Así es que empezando en la siguiente cadena, voy a hacer el primer medio punto alto. Tengo 1. Ahí está, tengo 9 medios puntos altos. Ahora miren, en el punto que sigue de cadena, de los dos que habíamos dejado aquí al inicio, vamos a meter el gancho así por las dos barritas de este punto y vamos a hacer 7 medios puntos altos aquí para esta parte del centro. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, tengo 7 medios puntos altos. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta primera vuelta con un total de 32 medios puntos altos. Hicimos 9 a este costado, luego 7, 9 y 7. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan. Ahora en esta vuelta vamos a hacer un punto alto en este primer punto que es el mismo donde nos unimos y aquí voy a hacer un total de 9 puntos altos. Continúen, nos vemos aquí, más o menos aquí, para mostrarles cómo vamos a trabajar esta parte del centro. Terminé de hacer estos 9 puntos altos, no incluyendo las cadenas. Tengo 2, 4, 6, 8, 9. Ahora en los siguientes 7 puntos vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno. Así es que empezando en el siguiente hago 1 y 2. En el siguiente 3 y 4. En el siguiente 5 y 6. En el siguiente 7 y 8, 9 y 10, 11, 12, 13 y 14 en el último. Ahí está, tengo 14 puntos altos para esta parte del centro. Ahora voy a continuar y hacer 9 puntos altos. Empezando en el siguiente, voy a hacer el primero. Tengo 1, 9. Ahora aquí tengo 7 puntos, 2, 4, 6, 7. En estos 7 puntos voy a hacer lo mismo que hice aquí. Voy a hacer 2 puntos altos en cada uno al modo de tener 14 puntos aquí para esta parte. Continúen, terminemos esta segunda vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos 14 puntos altos para esta parte del centro. Ahora para terminar, encima del primer punto alto nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora ya corté el hilo, vamos a pasar el hilo por esta última lazada y ahora nada más tenemos que esconder estos hilos. Ahora al final de esta segunda vuelta tenemos que tener un total de 46 puntos. Miren, tenemos 9, 14, 9, 14. Así es que se hace un total de 46 puntos al final de esta segunda vuelta. Ahora la suela ya está terminada. Lo que van a hacer ahora es esconder todos estos hilos y van a repetir exactamente lo mismo 3 veces más. Van a hacer 3 piezas más. Cada zapatito va a tener 2 piezas. Y así como está midiendo aproximadamente, creo que son 9 centímetros y medio. Sí, 9 centímetros y medio, que son un poquito más de 3.75 pulgadas. Yo ya tengo las 2 piezas listas. Estas 2 ya escondí los hilos. Así es que vamos a agarrar 2 piezas así. Y vamos a poner revés con revés. Miren, este es el lado derecho. Vamos a poner revés con revés. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es marcar el centro aquí para esta parte y aquí también. Y la manera como yo lo hago es contar estos 14 puntos la mitad. 2, 4, 6, 7. En medio del 7 y el 8 ponemos un marcador. Lo mismo aquí. Aquí tenemos 2, 4, 6, 7.
Ahí está. Vamos a repetir lo mismo para este otro lado. Tenemos estos 14 puntos, contamos 7, 2, 4, 6, 7. Aquí está el marcador y de nuevo 2, 4, 6, 7. Ahí está. Ahora vamos a unir las piezas para hacer esto. Miren, no importa cuál lado, yo voy a ir aquí. Me voy a meter el gancho aquí en este primer punto alto de esta primera pieza y en el siguiente punto alto aquí de la segunda pieza. Así. Ahora yo voy a usar este color rosa. Estos zapatitos los estoy haciendo para que hagan conjunto con este otro conjunto que ya les mostré. Miren, el que tiene la chaquetita y este lindo mameluco. Miren, o jardinero. En la caja de información les voy a dejar el link. Muchas de ustedes yo sé que me han estado comentando y pidiéndome que haga los zapatitos, ya que en el canal también ya está la mantita y el gorrito. Así que nada más hacía falta aquí los zapatitos. Así es que ahora aquí vamos a hacer 2 cadenas. Y en este primer punto, que es el mismo aquí, vamos a hacer un punto alto. Ahora un punto alto en el siguiente punto. Punto alto en el siguiente y así por todo alrededor uniendo las dos piezas. Al final de esta vuelta de puntos altos vamos a tener un total de 46 puntos también. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos por todo alrededor, ya unimos las dos piezas. Ahora para terminar ya podemos retirar los marcadores. Nada más quería marcar ahí el centro, ya que de aquí en adelante esta va a ser la parte de atrás y este va a ser el frente del zapatito. Así es que aquí para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado y así termino esta primera vuelta con un total de 46 puntos altos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer 2 cadenas y encima de este primer punto, que es el mismo donde nos unimos, vamos a hacer un punto alto en el siguiente y así por todo alrededor. Para esta segunda vuelta nada más vamos a hacer puntos altos por todo alrededor, al modo de también terminar con 46 puntos altos al final de esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho puntos altos por todo alrededor. Tengo un total de 46 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner unos marcadores aquí porque ahora vamos a comenzar a reducir la parte del centro aquí del zapatito. Como les había dicho, este es el frente y esta es la parte de atrás. Aquí miren, vamos a contar 13 puntos y luego en medio entre el punto número 13 y 14 ponemos un marcador. Para esta parte aquí del centro tengo un total de 20 puntos y luego tengo un marcador desde aquí hasta aquí, tengo 13 puntos, así que 13, 13, 20. Así que aquí para la vuelta número 3 hacemos 2 cadenas y encima de este primer punto hacemos un punto alto. Aquí vamos a trabajar estos 13 puntos altos. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer la parte del frente. Terminé de hacer estos 13 puntos altos a este costado. Ahora tengo los siguientes 20 puntos. Ahora en esta parte aquí vamos a disminuir. Miren, vamos a cargar el gancho. En el siguiente punto meto el gancho, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Jalo lazadas, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Este punto aquí cuenta como un punto alto y así vamos a continuar de 2 en 2 haciendo lo mismo. Aquí están 2. Diez. Aquí está la parte del centro, tenemos 10 puntos ahora. Ahora aquí nos hace falta estos 13 puntos. Vamos a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos hasta terminar esta vuelta número 3. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 3. Para terminar me voy a ir encima del primer punto, me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 3 con un total de 36 puntos.
Recuerden que hicimos 13, 13, más aquí que hicimos una reducción que nos quedaron 10 puntos, así es que se hace un total de 36 puntos. Ahora para la vuelta número 4 ya moví mis marcadores. Aquí vamos a marcar 11 puntos y para la parte del frente 14 y 11, 11, 11, 14. Así es que para trabajar la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y encima de este primer punto hacemos un punto alto. Aquí vamos a trabajar estos 11 puntos altos, así es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a reducir la parte del centro. Terminé de hacer estos 11 puntos altos, ahora tengo los siguientes 14 puntos. Aquí vamos a trabajar puntos de reducción también. Así es que cargamos el gancho y en el siguiente punto quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas. Cargo el gancho, en el siguiente punto quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está el primer punto de reducción. Así es como vamos a trabajar esta parte, de 2 en 2 vamos a reducir. Aquí están 2. 7, ahí está, teníamos 14 puntos, ahora tenemos 7. Ahora aquí nos hacen falta estos 11 puntos, nada más vamos a trabajar un punto alto en cada uno de estos últimos 11 puntos. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 4. Terminé de hacer esta vuelta número 4. Ahora al final de esta vuelta tenemos un total de 29 puntos. Hicimos 11 a este costado, 11 a este otro costado y aquí para el centro tenemos 7. Así es que se hace un total de 29 puntos. Para terminar la vuelta nos vamos a ir encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Ahora ya no vamos a hacer más disminuciones, ahora solamente vamos a trabajar puntos altos. Miren, vamos a hacer 2 cadenas para la vuelta número 5 y empezando encima de este primer punto hacemos un punto alto en el siguiente, punto alto en el siguiente y así por todo alrededor trabajando puntos altos hasta terminar esa vuelta número 5. Al final también vamos a tener 29 puntos. Continúen, nos vemos al final de la vuelta 5. Terminé de hacer la vuelta número 5 donde hemos hecho puntos altos por todo alrededor y tengo un total de 29 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta. Ahora para la vuelta número 6 hacemos 2 cadenas. Miren, en esta vuelta vamos a trabajar puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando en este primer punto alto que es el mismo donde nos unimos, vamos a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. El que sigue, punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás y así por todo alrededor. Continúen así, nos vemos al final de esta vuelta número 6. Terminé de hacer la vuelta número 6. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo un total de 29 puntos. Para terminar nos vamos encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer una cadena. En esta vuelta vamos a hacer puntos bajos por todo alrededor. Empezando encima de este primer punto hacemos el primer punto bajo, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente punto bajo y así por todo alrededor haciendo puntos bajos. Al modo de también terminar esta vuelta número 7 con un total de 29 puntos bajos. Continúen así, nos vemos al final de la vuelta 7. Estoy al final de la vuelta número 7 donde hemos hecho puntos bajos por todo alrededor y tengo un total de 29 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora vamos a iniciar el punto, así es que para la vuelta número 8 voy a hacer una cadena. Ahora en el siguiente punto bajo voy a hacer un punto bajo. Esta cadena que está aquí, asegúrense de recordarse dónde está. Esta que está aquí es donde nos vamos a unir al final de cada vuelta con un punto deslizado para terminar cada vuelta. Así es que asegúrense de tal vez poner un marcador para que no se les vaya a perder. Yo así estoy bien porque ya sé dónde está. Bueno, aquí hice un punto bajo en el siguiente punto bajo. Ahora voy a hacer 2 cadenas. En este mismo punto voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Me voy a saltar 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto
voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Otra vez más me salto 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y en el siguiente voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Y ahí está. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 8. Continúen, nos vemos aquí al final. Estoy al final de la vuelta número 8, donde hemos hecho estas conchitas. Esta es la última y tengo un total de 7. Ahora aquí tengo estos últimos 3 puntos, 1, 2, 3. En el punto de cadena que les mencioné, aquí en este punto vamos a unirnos con un punto deslizado. Ahí está. Así termino esta vuelta número 8 con 7 de estas conchitas. Ahora para la vuelta número 9, esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. Miren, vamos a hacer una cadena y giramos. Aquí tenemos la primer conchita, tenemos 3 puntos altos y 2 cadenas. En el segundo punto alto hacemos un punto bajo en realce por frente. También aquí asegúrense de recordar dónde está este punto de cadena, porque ahí es donde se van a unir al final de cada vuelta. Bueno, aquí hice un punto bajo en realce por frente. Ahora voy a hacer 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. Tenemos la segunda conchita. En el segundo punto alto hacemos punto bajo en realce por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. Y así es como vamos a trabajar cada una de las conchitas. Bueno, continúen así para esta vuelta número 9. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 9, donde hemos hecho esta vuelta de conchitas. Tengo un total de 7 conchitas. Para terminar, aquí donde hicimos la cadena, nos vamos a ir a un lado y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y aquí está la vuelta número 9. Ahora, como les había dicho, esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. Así es que para la vuelta número 10 vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Tenemos la primer conchita. En el segundo punto alto hacemos un punto bajo en realce por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas de esta misma conchita se hacen 3 puntos altos. Otra vez más tenemos la segunda conchita. En el segundo punto alto hacemos punto bajo en realce por frente, 2 cadenas y aquí vamos a hacer 3 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas. Y así vamos a continuar para el resto de esta vuelta número 10. Para terminar, se van a unir aquí al inicio donde está la cadena que hicimos al inicio con un punto deslizado. Luego van a hacer una cadena, van a girar y van a repetir lo mismo para el resto aquí del zapatito. Ahora vamos a hacer un total de, creo que son 8 vueltas. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vueltas en el mismo color rosa y la última vuelta en el color blanco. Para esta en el color blanco, nada más se unen al inicio donde está la cadena con un punto deslizado, cortan el hilo, pasan el hilo por esa última lazada, luego van a añadir el color blanco y hacer la vuelta número 8 en ese color. Y así es como vamos a terminar aquí esta parte del zapatito. Bueno, continúen, terminemos de hacerlo, luego vengo y les muestro ya los zapatitos terminados. Nos vemos entonces. Terminé de hacer esta última vuelta aquí en este color blanco. En total hicimos 7 vueltas en el color rosa y la última vuelta, la vuelta número 8 en este color blanco. Ahora aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y escondí todos mis hilos. Y miren, aquí están los zapatitos o botitas terminados, están preciosos. Ahora ustedes pueden doblar aquí de esta manera. Y pueden pasar un listón por esta vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás para que el zapatito quede un poquito más apretado. Pero bueno, ahí están terminados. Miren qué lindos están. Pues bueno, así completamos ya este lindo conjunto donde les he enseñado cómo tejer el overol, la chaquetita, el gorrito y los zapatitos. Todo para niños y niñas de 3 a 6 meses usando el punto ondas de cristal. Estén pendientes que ya pronto también les voy a enseñar cómo tejer la mantita. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.